Bueno, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta jornada de electrónica e Internet de las Cosas. Soy Javier Goicoechea, el director de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación e Informática. Y bueno, quiero daros la bienvenida pues, a esta jornada en la que nos lo vamos a pasar bien, vamos a aprender mucho. Y es un placer tener conmigo pues en esta mesa a representantes de algunas empresas de electrónica en Navarra, por supuesto, RS, que es la que hace también posible que estas jornadas año a año se tengan lugar y pues nos apoya y apoya los proyectos que desarrollamos en las asignaturas de la escuela y más particularmente pues en la de diseño de tarjetas electrónicas. Y luego pues quería dar también la bienvenida a la gente de Falcon, de IED, de Electroautomatic, perdón, y de ASTI, que todavía no ha llegado. Así que nada, bienvenidos a esta jornada y la idea es que pues cederles la palabra a las empresas que nos cuenten un poco qué proyectos tienen, qué cosas hay en la cabeza. Siempre nos cuesta un poco que se visibilice. Hay ciertos sectores que pues, se visibilizan más fácilmente. El sector de la electrónica es un sector potente en Navarra, es un sector bueno, pues que tiene mucha implantación en la industria y efectivamente pues, está creciendo. Y es un placer para mí tener pues, empresas que vengan aquí a contar pues, qué cosas tienen en la cabeza, qué proyectos tienen, cuál es su forma de trabajar y para que veáis un poco bueno, pues, cómo podéis ser útiles vosotros y cómo el conocimiento que estáis adquiriendo aquí pues, va a tener luego su desarrollo profesional más adelante. Así que sin más, pues voy a ceder la palabra a ella. Y entonces, pues nada, adelante. Sí. Ah, el solapa también. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Sí? Vale. Vale, vamos a empezar. Bueno, me voy presentando. Buenos días. Me llamo María Beloki. Vengo aquí a hablaros hoy de la electronicidad y sus claves de éxito. Pero me gustaría empezar contándoos que yo estudié aquí, estudié en esta escuela. Yo estudié Ingeniería Industrial hace ya varios años. Así que me hace mucha ilusión estar aquí, poder contaros todo este contenido y dar las gracias a todo el mundo que ha hecho esto posible y gracias a vosotros pues, por estar aquí, ¿no? Bien. A ver. ¿Mm? Bueno. Sí, no te preocupes. Vale. Yo trabajo en IED Electronics. ¿Qué hacemos en IED Electronics? En IED Electronics lo que hacemos es, básicamente, nos dedicamos al... diseñamos y fabricamos productos electrónicos para la industria, siempre pensando en tener producto propio y sobre todo en fabricar nosotros. Nosotros realmente no vivimos de la ingeniería, sino que vivimos de fabricar. Hay una frase que siempre decimos que es que nosotros solo fabricamos lo que diseñamos y solo diseñamos lo que vamos a fabricar, porque creemos que controlar todo desde el principio hasta el final es lo que consigue que realmente seas capaz de capturar el valor que realmente tu cliente está necesitando. Voy a hablar mucho del valor en la sesión de hoy porque vais a entender que esa es la clave del éxito y lo que va a hacer que lo que diseñéis en el futuro sea lo que marque la diferencia. Bueno, como podéis ver aquí, IED Electronics es una empresa, estamos en Aizoain, en el polígono, nada más entrar, y tenemos toda la parte de abajo enfocada hacia producción. Producción de diferentes cosas. Ya os estoy adelantando que al trabajar para la industria tenemos clientes de todo tipo, multisectores. Tenemos también la parte de oficinas. Bueno, en la foto inferior derecha podéis ver a mi jefe, Íñigo Ayerra. Esa fue fundada y hoy en día, ya desde hace varios años, ha sido Íñigo quien tomó las riendas y el que nos ha ayudado a seguir impulsando y concebir el modelo de negocio que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces voy a explicaros un poquito más por qué somos
algo diferentes del resto. Bueno, como podéis ver en la parte izquierda, os lo voy a ir contando, nosotros tenemos muchos leads, ¿no? Cada vez que viene un cliente con una necesidad, eso le llamamos un lead. Recibimos leads de manera reactiva, vienen a nosotros, nos llaman, o proactivamente hay algunos que incluso los buscamos, ¿no? Pues ciertos sectores que nos parecen interesantes o cierto conocimiento que queremos adquirir. Al final, lo que principalmente consultoría tecnológica, un paso muy importante cuando estáis en la uni y estáis haciendo un examen, tenéis el enunciado perfectamente escrito y vuestro reto es resolver el problema. Cuando pasáis a la industria, el reto es doble, porque el enunciado está vacío. Entonces, tenéis que escribir el enunciado de la mano con el cliente y decís, bueno, pues él sabrá lo que digo, que es complicado entender realmente toda la necesidad completa. ¿Por qué te pide esto? ¿Por qué lo otro? ¿No? Un cliente no va a ti y te pide el menú del día, ¿no? Y necesito A, B y C. No, hay que indagar un poco más, ¿no? Para buscar realmente el valor que él está buscando. Para eso, nosotros partimos de, una vez que viene un cliente a nosotros y nos cuenta el problema que tiene, empezamos a intentar entender cuál es la visión entera de ese cliente, por qué nos está pidiendo esto, en qué mercado está. Entonces, poco a poco empezamos a entender su mercado al completo y internamente empezamos a evaluar. ¿Es este producto que nos está pidiendo o esta solución algo único para él? ¿Es algo útil para otros mercados? ¿Es algo, no? Lo que intentamos entender es si realmente es un producto que va a ser puramente a medida para ese cliente o si realmente nosotros podemos seguir aportando más valor a ese cliente o a ese sector. Si viene alguien y nos pide una parte, quizás podamos seguir y completar más ese portafolio de soluciones. Esto es básicamente lo que quiere decir el gráfico de la derecha. Nuestro objetivo es ir creando pequeñas unidades de negocio en aquellos sectores en los que tenemos un importante que aportar. Vuelvo a hablar del valor y, insisto, lo voy a hablar muchas veces. Como podéis ver aquí, tenemos una unidad de negocio totalmente independiente a IED. IED, como os he dicho, hace electrónica a medida, pero IED Green Power se dedica a la fabricación de iluminación para aerogeneradores. Fue un proyecto que llegó como un lead, como los que os he comentado, un cliente que cuenta una necesidad y nosotros entramos ahí, cumplimos con esa petición, pero empezamos a hacer más. Para conseguir ese foco, tenemos esa unidad de negocio. Nosotros decimos siempre que nos dedicamos a mercados pequeños, donde haya poca gente ofreciendo soluciones completas, de manera que nosotros, desde aquí, desde Aizoain, podamos hacer una solución completa a nivel mundial. Nuestros clientes son a nivel mundial, a pesar de que nosotros estamos aquí. Este es el ejemplo que os cuento, luego indagaremos un poquito más exactamente cómo hemos captado. Creemos que eso es importante, pero simplemente para que lo tengáis un poco en mente. Mercados geográficos, estamos asentados en Pamplona, aquí tenemos nuestra sede central, tenemos capacidades productivas en India y en China tenemos menos capacidades productivas porque el objetivo es diferente de asentarnos en China. Todos los cambios tecnológicos que se van a vivir en la próxima década o 2 décadas van a ocurrir en China. Nosotros queremos estar ahí para aprender. Somos unos obsesos del aprendizaje y luego lo terminaréis de entender. El objetivo entonces es doble, queremos aprender y en algún momento queremos empezar a desarrollar ese mercado local. No queremos simplemente fabricar en China, queremos vender a empresas chinas. ¿Sí? Aquí simplemente que tengáis en mente pues que hemos ido creciendo exponencialmente gracias a esa estrategia de mercados de nicho, de ir creando unidades de negocio, de entender muy bien ese mercado y aportar más de lo que el cliente nos está pidiendo, ¿de acuerdo? Eso nos ha permitido ir creciendo. Para que os hagáis una idea, yo entré en IED Electronics justo en marzo del año pasado, justo antes de la pandemia, y detrás han entrado 10 personas, 12 personas, o sea, el crecimiento sigue siendo exponencial. Vale, pero hoy no hemos venido a hablar de esto, quería contaros un poco de dónde venimos para que entendáis lo que os voy a contar ahora. Hoy estamos aquí para hablar de la electronicidad. Vale. Este es un concepto que así a priori no se entiende. Entonces voy a intentar explicarlo con un sencillo concepto, un sencillo ejemplo, y luego ya entrar en la definición en sí. Bien. Esta imagen que veis por pantalla, el Nokia 3330, el clásico de toda la vida, yo lo tuve en la ESO, vosotros no sé ni siquiera si lo conocéis, pero bueno, el caso.
Este móvil fue un cambio, fue bastante importante, ya existía el móvil portátil, mis padres ya tenían uno, pero este fue el primero que realmente empezó a escalar entre la gente joven. ¿Podemos decir que fue una revolución? Bueno, vamos a decir que fue un cambio. Vamos a entender el porqué. Realmente la gente usaba esto para llamar, para mandar SMS, aprovechar las horas felices y para jugar al Snake. Hasta ahí. A partir de ahí empezaron a ir saliendo al mercado pequeñas soluciones que te permitían a la persona empezar a interactuar con el mundo digital. Empezaron a salir pequeños móviles que te permitían conectarte a Internet, navegar por un precio desorbitado, te permitían descargarte ciertas canciones o simplemente conectar el móvil a tu ordenador y escucharlo a través de los archivos que has ido cargando tú. Bueno, poco a poco ahí se va viendo que el cliente necesita más cosas, necesita interactuar más con ese mundo digital y daros cuenta que siempre que el ser humano intenta interactuar con un mundo digital, tiene que hacerlo a través de la electrónica, tiene que hacerlo a través de un dispositivo, en este caso el móvil, pero tenemos el ordenador, tenemos millones de ejemplos. Siempre va a ser la interfaz, siempre va a ser electrónica. Pero el verdadero cambio fue el concepto de smartphone. ¿Por qué? Cambió totalmente las necesidades. Ya la gente no se compra esto para llamar, ya es otro concepto, te ayuda a conectarte. Y esa necesidad de conexión con el mundo digital la he elevado simplemente al infinito. Las posibilidades que esto nos ha permitido, las puertas que nos ha abierto, es absolutamente bestial. Y lo ha hecho de una manera muy precisa, muy acertada, porque ha disparado absolutamente el precio comparado con los dispositivos anteriores, pero ha sabido encapsular realmente lo que estábamos buscando. Entonces aquí ya he dicho varias cosas, estaba hablando de un mundo físico, nosotros, un mundo digital, hablo mucho del valor que encapsulas, hablo de electrónica. Todos esos conceptos en conjunto es lo que es la electronicidad. La electronicidad es la tecnología que te permite conectar el mundo físico con el mundo digital a través de un producto electrónico, de un dispositivo que recoja, que capture un valor recurrente. Esto es muy importante, no vale cualquier valor, tiene que ser un valor que el cliente esté dispuesto a pagar. Estamos dispuestos prácticamente a pagar cualquier cosa que venga en formato de un iPhone, lo que sea, ¿no? En este concepto del móvil realmente han sabido capturar, encapsular el valor que estábamos buscando, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Ahora os voy a contar unos cuantos ejemplos de cómo nosotros este concepto, esta tecnología, cómo lo aplicamos día a día en todos nuestros proyectos. Bien, como ya he dicho, tenemos una unidad de negocio llamada IED Green Power que se dedica únicamente a la fabricación de soluciones lumínicas para aerogeneradores. Con el objetivo de aplicar la electronicidad, nos obsesionamos con entender cuál es lo que necesita nuestro cliente. El objetivo del cliente final siempre será el nuestro. Aquí es donde aparece un concepto que seguramente ya lo conozcáis, pero bueno, voy aquí a repasar, que es el COE, el Cost of Energy, ¿vale? ¿Cuántos euros cuesta producir un kilovatio hora de una fuente de energía concreta? Eso es lo que está haciendo que ahora las renovables estén en boca de todo el mundo. El año pasado ya el kilovatio hora generado por renovable ya igualó al combustible fósil. Esto es lo que está haciendo que todo el mundo está empezando a invertir cada vez más, y ya la conversación es totalmente diferente. Entonces, vamos a obsesionarnos con el COE. ¿Cómo conseguimos reducir el COE? Pues hay que entender todo el ciclo de vida. Hay que entender que no solo es cuestión de reducir el precio de lo que te estás comprando, del aerogenerador entero. Hay que entender que si el aerogenerador va a estar funcionando 30 años o el tiempo que haga falta después de renovarlo, hay que entender que si nos enfocamos en un mantenimiento muy bajo, en alargar el ciclo de vida de los componentes, en todo, estamos impactando en el COE. ¿De acuerdo? Bien, para que veáis aquí, arriba a la derecha, este es un despiece de nuestras luminarias en función de exactamente qué quieras iluminar. Tenemos diferentes diseños para diferentes soluciones, pero bueno,
Lo que vengo aquí a contaros, lo que veis en el centro, son unas pequeñas simulaciones que hemos hecho para un modelo muy concreto de nuestros clientes. Y que es importante, nosotros empezábamos, bueno, no, lo voy a contar aquí, sí. Nosotros entramos en esta industria empezando a aplicar el LED, la tecnología LED. Cuando nosotros entramos, no voy a decir que fuimos los primeros, pero voy a decir que fuimos de los primeros en aplicar la tecnología LED en este tipo de soluciones. No solo eso, sino que conseguimos que el ciclo de vida de la batería, el punto más débil que tenían este tipo de conceptos o soluciones, llegase hasta 7, 8 años, dependiendo del caso, ¿vale? Entonces, podríamos decir, bueno, nos quedamos aquí, ya tenemos la solución, ya tenemos el producto, pero nosotros pensando en la electronicidad, en ese valor que el cliente realmente sigue necesitando, seguimos pensando. Y ya empezamos a decir, vale, vamos a ofrecer más cosas. Y empezamos a ofrecer servicios de simulación. Cada aerogenerador, cada modelo es totalmente diferente del anterior, de manera que vamos con nuestros clientes, les ayudamos en toda la parte de normativa, certificación, esta parte del aerogenerador, cómo está catalogada por normativa, cómo iluminarla, dónde hay que ponerlo en función de cada diseño. Metes en tu cerebro que el valor o el objetivo de tu cliente ha de ser el tuyo. Y esto es un poco lo que hacemos en Green Power. Siguiendo en esa línea, como os contaba, ¿no? Comenzábamos siendo proveedores de luminarias, después comenzábamos con simulaciones y luego estamos, bueno, la parte de iluminación es parte de un sistema de emergencia, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros ya estamos empezando a decir, ¿y si somos los proveedores del sistema de emergencia entero? ¿Por qué no podría haber un sistema conectado de arriba a abajo con sensores de presencia, sensores de humos, acelerómetros, lo que haga falta? Un sistema inteligente que se pueda remotizar y actúe. Esto es en lo que estamos trabajando ahora. Para que veáis, una solución que era muy buena, pasamos de vender simplemente un producto a una solución completa. Ya no vendemos luminarias, ahora vendemos seguridad. ¿Vale? Esto es simplemente un ejemplo de lo que podéis ver. Vale, ahora voy a dar un salto completamente diferente. Otro ejemplo. Electrificación rural en zonas aisladas, en países en vías de desarrollo. Imaginaros, aquellos países, hay millones de personas que aún no tienen acceso a electricidad. ¿Y eso por qué es? Ya hay soluciones, ya hay pequeñas soluciones, pero eso no está terminando de escalar. ¿Qué está pasando? Bueno, lo primero es haceros una idea. En países en vías de desarrollo hay 3 formas de llevar electricidad a estos poblados tan aislados. Puedes extender la red nacional, absolutamente inviable en países donde hay mucha vegetación, mucho bosque. Puedes crear una microred, pero si estamos hablando de pequeñas casas muy alejadas unas de otras, te tienes que ir a los sistemas autónomos. ¿Un sistema autónomo actual cuál es? Este que veis por pantalla. Un distribuidor compra un panel solar, una pequeña batería, un convertidor, un cargador, bueno, lo conecta todo y funciona. ¿Funciona? Sí. 1 año, 1 año y medio, 2 años como mucho. Claro, ¿quién va a reparar estos aparatos? ¿Quién va a entender qué pasa? Pues nadie. Entonces aquí estamos hablando que una persona que pasaba de la oscuridad absoluta, de no tener energía, pasaba a empezar a desarrollar más sus capacidades, vuelve a no tener nada. Es por eso que Niede Electronics junto con Solartia es una empresa también aquí en Navarra, con muchísima experiencia en Latinoamérica construyendo microredes, vino a nosotros y nos contaron este problema. Se está creando una enorme basura tecnológica en estos países porque las soluciones que se están vendiendo a través de licitaciones no están centradas en calidad, en COE, en lo que estamos hablando, ¿no? En entender todo el ciclo de vida y aportar una solución que realmente valga la pena. Y es ahí donde estamos trabajando conjuntamente en hacer lo que veis por pantalla, ¿de acuerdo? Se trata de una solución compacta, robusta, la puede instalar cualquiera. El problema de las soluciones anteriores, al ser diferentes kits que te compras en cualquier sitio, tenía que ir una persona con conocimiento o un mínimo conocimiento eléctrico
para poder ir allá, hacer todas las conexiones y hacer el test. Nuestra apuesta es que lo pueda hacer cualquiera, pero desde sacarlo de la caja ya le está dando la luz solar, ya tiene energía, pero no solo eso, estamos pensando en un módulo que puedas directamente conectarlo a casa del usuario y que ese módulo se conecte directamente al Arca. ¿Con qué objetivo? Ese módulo que estará en casa del usuario tendría una pequeña interfaz, unos conectores, algo que directamente ya sea directamente lo que decimos Sun and Play, ¿de acuerdo? Las soluciones anteriores requieren una instalación eléctrica mínima, no compleja, pero insisto, hace falta que alguien con conocimiento vaya allí a hacerlo. Vamos a intentar evitar tener ventiladores, son uno de los puntos más débiles de los diseños que ya hemos comentado anteriormente, y vamos a enfocarnos en una refrigeración pasiva. Y sobre todo, un módulo de conectividad que ahora os contaré un poquito mejor. Entonces ya estáis viendo que nosotros hablamos de algo más que de dar un panel solar que permita iluminar 3 bombillas o una televisión. Nosotros hablamos de algo más. Vamos con un panel bastante más potente de lo que ofrecen las soluciones de ahora. Entonces ya no hablamos de un mínimo consumo de subsistencia, que es el término que hablan ellos. Nosotros hablamos de un mínimo consumo de desarrollo, porque no pueden seguir pensando simplemente en subsistir, tienen que seguir desarrollándose. De esta manera podéis ver que las aplicaciones son infinitas. Podemos tener nuestro pequeño Arca enfocado en una casa residencial o ya empezar a pensarlo más a nivel industrial. Refrigeradores, bombas de agua, lo que sea. Incluso potencialmente a pequeños ayuntamientos, alguna escuela. Es diferente. Intentamos salir del concepto iluminar bombillas, intentamos aportar algo totalmente diferente. El ejemplo del iPhone ya no era un móvil, ya era otra cosa. Pues nosotros intentamos hacer otra cosa, pero otra cosa que se valore. Incluye una pequeña función prepago, que es una función prepago con el objetivo que el usuario final esté involucrado en cuidar estos aparatos y en seguir desarrollándose, pues el kilovatio hora, vamos a decirlo así, también lo copagan en cierto porcentaje, un porcentaje pequeño, pero bueno, al final es este cliente, a través de un sales agent que llamamos, va con su dinero en efectivo, ese sales agent le da un código, ese código es introducido en el Arca y entonces eso le habilita X kilovatios hora que haya comprado, hasta que se le acaba, se apaga y tiene que volver a comprar. Y el módulo de conectividad. Ahora mismo hay una problemática muy grande, no conocen el censo, no saben cuánta gente está ahí. Imaginaros ahora con estos problemones del COVID, no se sabe ni cuánta gente está muriendo. Este producto va a tener un módulo de conectividad específicamente diseñado para esto con el objetivo de los gobiernos, las organizaciones estadísticas nacionales van a poder conectarse con estas personas, van a poder interactuar, van a poder hacer preguntas mínimas de edad, cualquier cosa, ¿vale? Con el objetivo de conectar a esta gente al mundo en el que estamos viviendo nosotros, ¿de acuerdo? Va a haber otro pequeño módulo de poder intercambiarse mensajes entre ellos, ¿vale? Y diréis, jo, ¿cómo vais a hacer todo esto? Bueno, estamos diseñando una red mallada, ¿vale?, que habilite este tipo de comunicaciones en aquellas zonas donde no todos van a tener conectividad y eso ya lo sabemos, ¿vale? Entonces, insisto, es otro concepto. No queremos simplemente enfocarnos en iluminar una casa, queremos crear un cambio, queremos seguir enfocándonos en cuál es el problema de nuestro cliente, de los gobiernos que quieren enfocar el desarrollo e intentar hacer una solución completa. Resultados, todos. Ayuda económico, si conseguimos realmente hacer que este producto se instale tan rápido como lo estamos consiguiendo, eso implica un ahorro brutal en recursos, desarrollos, ODS, estamos impulsando un montón de ODS con este proyecto. Estamos, como digo todo el rato, intentando hacer
otra cosa. Estamos intentando aplicar la electronicidad de manera constante. Otro ejemplo, y esto sí que lo voy a contar un poco por encima, es el sector solar. Estamos ya haciendo pequeñas soluciones para la industria. No voy a dar más detalles, pero os cuento que estamos aplicando el concepto de electronicidad a este sector, que estamos haciendo más cosas, que estamos viendo qué más valor podemos aportar. Recientemente estamos empezando una iniciativa para empujar a nivel comercial también esta unidad, tal y como hemos hecho con Green Power, que Green Power es una realidad, factura millones en nuestra compañía. Vamos a empezar a hacer lo mismo con solar, ¿de acuerdo? Y hasta ahí os cuento esto. Otro pequeño ejemplo, y ya empiezo a acabar. El ejemplo de la izquierda, ¿qué es? Es un sistema que se instaló en un aerogenerador con el objetivo de, a través de las vibraciones que detectaba, poder prematuramente detectar grietas en el eje lento de un aerogenerador. Para ello, no sé si se ve muy bien en la foto, el sistema consta de 3 sensores conectados a través de una serie de tarjetas de registro de datos, se conecta a un PC industrial y el PC tiene un algoritmo especialmente diseñado por Arese. ¿De acuerdo? Arese es nuestro partner en este proyecto. Este algoritmo tiene una particularidad muy interesante. Este algoritmo lo que hace es, una vez que lo conectas, empieza a registrar datos. Como ya sabe qué fallo está intentando encontrar, encuentra aquellos puntos, aquellas parametrizaciones que está buscando y las guarda. De manera que le permite crear un patrón contextualizado a esa localización. Cada patrón es único. Sigue monitorizando ese patrón y cuando de repente ocurre la anomalía que está buscando, lanza una alerta. Esto, os adelanto, fue un éxito. No solo funcionó pudiendo identificar este tipo de fallos, sino que encima pudo detectar uno adicional. ¿Cuál era el problema? La dificultad de instalar, la poca escalabilidad de la solución. Es en este momento, cuando ambas empresas trabajando conjuntamente, llegamos al diseño que veis a la derecha. Es un diseño muchísimo más escalable, sigue teniendo el mismo algoritmo programado en un micro. Directamente es algo diferente, ya lo puede instalar directamente el cliente sin nuestra ayuda. El coste, os podéis imaginar que no tiene nada que ver, ¿vale? La solución anterior, el cliente no se imaginaba o no se planteaba poder instalarlo en cientos de unidades, ahora sí. Entonces, simplemente para que veáis, he intentado contaros varios ejemplos de nuestra empresa, tenemos más. Tenemos en automatización de procesos también un guante que a través de una red neuronal lo que hace es registrar el encliquetado de 2 cables para determinar, a través de la red y a través de inteligencia artificial, para determinar si ese encliquetado ha sido correcto o no. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ejemplos de todo, pero he tenido que escoger alguno para no contaros todo. Al final, insisto, volvemos, la base de todo lo que estamos haciendo es la electronicidad, y repito, es la tecnología que te permite conectar el mundo físico con el mundo digital a través de un dispositivo electrónico que sea capaz realmente de encapsular un valor recurrente, el valor que tu cliente esté dispuesto a pagar o a valorar. Bueno, hasta aquí un poco lo que os quería contar hoy. Voy a tardar 2 minutitos más y ya me callo de verdad. Ya habéis conocido IED, un poco qué es lo que hacemos, cómo pensamos, qué tipo de proyectos hacemos, multisectorial. Me he enfocado mucho en renovables, pero también tenemos mucho en el mundo agro, en construcción. De hecho, eso fue el origen de la empresa, ¿de acuerdo? Pero bueno, quiero contaros que no solo trabajamos mucho, que por supuesto, sino que también hacemos otras cosas, ¿vale? Quiero que veáis, pues bueno, hay diferentes iniciativas de jugar a frontenis, de ir en bici, de ir al monte. Bueno, intentamos promover mucho la alimentación saludable, ¿vale? Siempre tenemos fruta, comida sana un poco a disposición del empleado. Luego hay alguno que trae garrotitos de Beatriz y luego ya pues todo se va al garete, pero bueno, intentamos que sea puntual. Hacemos, bueno, pues en general mucho deporte, ¿no? También tenemos una liga de pádel, ¿vale? Entonces, y ya por último,
Somos una empresa pequeñita, somos cerca de 80 personas ya, pero estamos intentando estar muy involucrados con nuestro programa de responsabilidad social empresarial. Hemos hecho ya varias iniciativas en torno a estas ideas y, como podéis ver en la izquierda, junto con otras empresas de Navarra y la Fundación Vicente Ferrer, lo que hicimos fue ayudar en la construcción de una serie de casas en una zona muy concreta de la India para intentar potenciar el que no viviesen en las viviendas que estaban viviendo, ¿de acuerdo? Tenían muchos problemas de salubridad, de higiene, bueno, animales que por la noche entraban y ocasionaban muchos problemas, ¿no? Entonces, eso es lo que hicimos en la parte de la izquierda. Y luego en la parte de la derecha, el famoso respirador, que hubo aquí, una iniciativa en Navarra, donde muchas empresas colaboraron proactivamente. Nosotros estuvimos colaborando en la primera preserie. Ese mismo concepto es el de abajo a la derecha, donde también estuvimos colaborando en una primera preserie de unas incubadoras especialmente diseñadas para poder ser fabricadas, transportadas, encapsuladas, todo, en países en vías de desarrollo, ¿vale? Y ahora ya sí, ya acabo. Estáis en un momento estupendo de la vida, estáis acabando el proyecto fin de carrera. Probablemente mucha gente ya os esté diciendo tenéis qué vais a hacer el resto de vuestra vida, alguno igual no tiene ni idea. Bueno, yo os pido que tengáis calma, que no pasa nada. Yo os pido que realmente penséis, no a 5 o 10 años vista, no hay mucha gente que os dice, no, pensad a muy largo plazo. Yo lo voy a cambiar, así que me vais a disculpar. Yo os voy a pedir que penséis a 2 años vista. ¿Qué es lo que os gusta hacer? ¿Qué es lo que os gustaría aprender? Sobre todo aprender, os tenéis que obsesionar con aprender, aprender, aprender. Porque todos los que estáis aquí tenéis la misma titulación. Entonces decís, es que voy a competir con mucha gente. Lo único que es vuestro, y eso es incopiable, es vuestro conocimiento. Y cada uno tiene un conocimiento diferente del de al lado. No tengáis miedo en tomar decisiones. Que no os dé miedo iros, que no os dé miedo quedaros. Tengo miedo de quedarme por si luego no soy capaz de irme. No penséis así. Centraros en aprender. Cualquier empresa, esté donde esté, si en el momento de la entrevista sois capaces de demostrar vuestra historia, ¿con la historia a qué me refiero? ¿Por qué estudiasteis industriales? ¿Qué aprendisteis en la carrera? Poned ejemplos. En vez de deciros que sois de trabajar en equipo, explicad el por qué. Esto es importante, te hace ejemplos de proyectos. Esta historia es única para vosotros y es lo que va a hacer que brilléis en las entrevistas con recursos humanos. No tengáis miedo. Para eso también os pido otra segunda cosa. No prejuzguéis a las empresas sin haberlas conocido. No, me encanta esta empresa porque siempre he querido trabajar ahí. Muy bien. Habla con ellos, que te cuenten de aquí a 2 años qué puedes aprender. Las que te has planteado y las que no te has planteado. Oigo muchas veces comentarios, no, es que esta empresa está solo enfocada a procesos. Bueno, ¿encaja con lo que...? No, pues por supuesto, nada. ¿Encaja con lo que quieres aprender? Sí. Pues igual hay que darle una oportunidad. Hablad con las empresas, hablad con gente. También hablo con mucha gente que me dice, es que no tengo ni idea. O sea, tengo miedo, no sé qué hacer, me da vergüenza. Hablad con profesionales del sector. Mira, ¿cuántos miles de estudiantes han podido pasar por esta escuela como yo? Miles, o sea, no sé ni siquiera estimarlo. Escribidles. Vía LinkedIn, estamos en la época de las comunicaciones, no sé. Amigos de vuestros padres, primos, amigos de vuestros hermanos, lo que haga falta, hablad con la gente, buscad consejo, pero no de una persona, de cuantos más, mejor. Eso ayudará a que os desatasquéis, os ayudará a encontrar realmente qué es lo que queréis aprender y hacia dónde orientaros. ¿De acuerdo? Id poco a poco. Si os enfocáis y os obsesionáis con aprender, todo va a salir bien. Y ya para acabar, y para que nadie diga que no tiene a nadie con quien hablar, os ofrezco mi email personal, por si hay alguna persona que necesita hablar con alguien, o incluso potencialmente yo le puedo ayudar a conseguir otras personas, ¿vale? Así que no tengáis miedo, hablad con empresas, hablad con gente, no os quedéis quietos y aprended, aprended y aprended. Ya está. Muchas gracias.
Este creo que ya funciona. ¿Sí? Este ya lo está. Esto es exacto. ¿Vale? Eso es. Pues igual bajaba. Sí, bastante. De hecho, podría se quedar un poco aquí. Si tú quieres bajarte, bueno, pregúntale a los de la cámara a ver dónde ven bien. ¿Esto es puntero? Este centro es puntero. Ok. Y luego para adelante y para atrás. Gracias. Claro, lo malo es que si te pones así cerquita, miras para los puntos, ¿vale? Para saber dónde estás. Y si- Ah, vale. Sí, o sea, ya. Sí, creo. Sí. Vale, buenos días. Gracias primero a la escuela por la oportunidad de estar aquí hoy presente, a Ignacio, a Carlos y al director. Yo soy Ángel Roldán, he trabajado durante 9 años como técnico en una empresa de comunicaciones, luego posteriormente años y actualmente soy el responsable de ventas para España, Portugal y Sudamérica de Electro-Automatic. Bueno, no sé si os es familiar esta fotografía, pero no es el COVID en blanco y negro, no es la gripe española. Se trata de un episodio que se vivió en 1952 en Londres, ¿vale? En el invierno de 1952 en Europa fue particularmente frío y además en Londres se dio una circunstancia de que se posicionó durante la primera semana del mes de diciembre un anticiclón, ¿vale? Hecho que supuso que en la capa inferior de la atmósfera se acumulará mucho aire frío. Por el contrario, en la capa superior se acumuló aire caliente, hecho que generó una niebla totalmente irrespirable, ¿vale? Ese hecho causó durante los meses siguientes casi 12.000 muertos. Este hecho provocó que las autoridades inglesas firmaran el acta de aire limpio, que fue como un primer paso para empezar a descarbonizar. Hoy en día nuestras ciudades sufren efectos similares. Esta fotografía, por ejemplo, es de Barcelona en el 2019, con un episodio de alta contaminación atmosférica, ¿vale? En España, el 40% de la energía que se consume es para temas de movilidad, el 95% de energía de esta movilidad proviene de elementos fósiles, de materiales fósiles, y la OMS nos dice que 7 millones de personas mueren prematuramente por culpa de esta contaminación atmosférica. Entonces, estamos viendo una pandemia, vemos los números de muertos, pero si ponemos en consonancia, pues 7 millones de muertos anuales son muchos muertos que no nos podemos permitir. En este contexto, el PENIEC, que es un plan firmado aquí en España, propone unas acciones que consisten básicamente en la reducción de gases en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, en el uso de energías renovables y en la mejora de la eficiencia energética. Para 2050 se pretende que haya un balance neutro, ¿vale? Para conseguir estos objetivos, tanto como la universidad y las empresas deben estar alineados. En este sentido, desde Electro-Automatic lo que ofrecemos son productos enfocados a trabajar en mejorar esos elementos o soluciones, como comentaba mi compañera, que hacen posible
pues la descarbonización, el hacer llegar energía a países en vías de desarrollo, etcétera. Nosotros como empresa nos enfocamos a grupos de investigación, a todo lo que es automoción y electromovilidad, a energías renovables, a energy storage y a industria de procesos. Nuestra gama de producto se fundamenta en 4 grandes grupos. Por una banda, sistemas de potencia completos, a continuación fuentes de alimentación, cargas electrónicas y elementos auxiliares. En cuanto a fuentes de alimentación, supongo que durante los años habéis utilizado fuentes de alimentación en vuestros laboratorios. Estaréis acostumbrados, pues, seguramente a utilizar fuentes básicas de educación. Posiblemente algún proyectista, pues, esté utilizando fuentes más encaminadas a altas potencias. Nosotros tenemos 3 grandes grupos en nuestro portfolio de productos. Unas fuentes de acceso, low cost, unas fuentes de gama media y luego las fuentes de altas especificaciones, que ya son para investigación e incluso para industrialización, sistemas de test avanzados, etcétera. En el caso de las cargas electrónicas, pues lo mismo, tenemos una primera gama de acceso con unas potencias limitadas y luego elementos de hasta 30 kilovatios por módulo. Fruto de las necesidades de test, fruto de los desarrollos que están haciendo las ingenierías, pues de diseñar fuentes bidireccionales, elementos que en un único chasis trabajan como fuente de alimentación y como carga electrónica. Por otro lado, tenemos racks de potencia completos, donde nuestros clientes nos solicitan, pues, unas especificaciones y nosotros les construimos un rack completo con los elementos de seguridad y con las funcionalidades que nos especifican. Desde 0 voltios a 2000 voltios hasta elementos de potencia hasta casi 2 megavatios. También para manejar, para pilotar y programar estos elementos, tenemos disponibles los... En la universidad habéis trabajado, pues, con USB, GPIB igual, etcétera. Las tenemos todas disponibles. En cuanto al core de nuestra tecnología, por una banda ofrecemos el auto-ranging, la recuperación energética, muy enfocado en nuestro espíritu como empresa sostenible, la bidireccionalidad, la corrección del factor de potencia, incorporamos la escalabilidad de los sistemas, incorporamos generadores de funciones, refrigeración por agua y bajos niveles de ruido. En cuanto al auto-ranging, ahora mismo os planteáis qué sucede con esto del auto-ranging, pero los ingenieros de test en los laboratorios, pues, les es muy interesante esta opción, porque con tal y como describimos nosotros la potencia, especificamos cómo responden nuestros equipos, pues damos mucha flexibilidad. Imaginaros que el día de mañana estáis en un laboratorio de test y sois los responsables de especificar unas fuentes de alimentación, trabajando a lo mejor con elementos de 3 kilovatios, pero que trabajan a 24 voltios. Pues cogéis un catálogo, especificáis unas fuentes y el día de mañana, el mes siguiente, otro cliente y os pide testear esos 3 kilovatios, pero posiblemente cambiar la fuente de alimentación, porque con la que habíais 3 kilovatios no sería posible. En nuestro caso, ofrecemos un rango extendido que posibilita estas necesidades. Referente a la recuperación energética, nuestras cargas electrónicas incorporan unos onduladores que son capaces de recuperar el 96% de la energía que se está en forma de calor. Esto es muy interesante. Ahora utilizáis, pues, con los test que estáis haciendo en la escuela o en los proyectos que estáis haciendo en la escuela, pero cuando entramos en aplicaciones de electromovilidad, cuando estamos en aplicaciones domésticas, en temas de hornos, pues empezamos a trabajar en potencias elevadas y es muy interesante poder recuperar esa energía.
Además, en los laboratorios, aparte del ahorro en coste que supondría ese consumo energético, también tenemos que tener en cuenta que no tenemos que refrigerar con aires acondicionados, ¿no? Esa disipación. Nuestras fuentes son bidireccionales, pueden trabajar dando energía como consumiéndola, por ejemplo, para simulaciones de vehículo eléctrico. Ofrecen un factor de potencia de 0,99, muy elevado en las especificaciones de los fabricantes globales. La escalabilidad del sistema. Nuestros elementos permiten la escalabilidad del sistema, es decir, con un módulo de 30 kilovatios podemos ir configurando en real slave los elementos para permitir potencias mayores. En este sentido, nosotros montaríamos una unidad master, las otras como slave, y deberíamos ejecutar la programación solo sobre la master y el slave nos daría el músculo de toda la potencia. De la misma forma podemos trabajar en 2 canales, 3 canales, aunque nuestras fuentes son unicanal. Paso esto, incorporamos generadores de funciones para poder cargar los perfiles que la industria nos demanda, por ejemplo, el arranque de la batería, por ejemplo, el perfil de un array solar, etcétera. En cuanto a emisividad, pues lo mismo, cumplimos todas las normativas perfectamente. Esto voy pasando. Y luego, en cuanto a densidad de potencia, mayor densidad de potencia del mercado. El competidor más cercano, esto es muy importante en los laboratorios, el competidor más cercano, por ejemplo, un rack que recientemente suministrado muy cerca de aquí, un rack de 250 kilovatios lo tendría que hacer en dos racks. En nuestro caso, hemos podido meter 240 kilovatios. Esto lo voy pasando, la refrigeración por agua. Esto es muy interesante, por ejemplo, en fabricantes de semiconductores o en entornos con problemas de suciedad, porque estos elementos trabajando constantemente, si hacemos la ventilación con ventiladores, pues estaría lleno de suciedad y tendríamos problemas. Bueno, un poco el line-up a nivel de producto. Tener un line-up tan sencillo nos lo facilita el hecho de tener ese auto-ranging, ¿no? Que nos flexibiliza mucho las posibles demandas de especificaciones que puedan haber por parte del cliente, tanto en tensión como en corriente. ¿Vale? Operamos en los 2 cuadrantes. Y luego, viendo aplicación y hacia donde penséis en el futuro, actualmente estamos explosión en el tema de la electromovilidad, ya sea electromovilidad ligera, electromovilidad pesada y luego incluso pues ya no lo que son camiones, etcétera, sino en aviación, helicópteros, etcétera. ¿Vale? Esta explosión lo que nos está ofreciendo son grandes oportunidades a nivel de diseño, por ejemplo, en temas de VCs, en el ecosistema de mobility, VCs, DCDCs, test de baterías, toda la parte de iluminación, relés, sensórica, así como inverters de tracción. Para que veáis un poco el escenario de lo que se está testeando actualmente, pues bueno, aparecen necesidades de test de cargadores eléctricos, de packs de baterías de alta potencia, de alta tensión, de distribución de alta potencia, de junction box. Bueno, aparecen un montón de desarrollos que tienen que testearse en casa de las ingenierías. Aquí, por ejemplo, veríais un setup clásico pues de test de un VC o de un cargador. De una forma u otra hay que testear en fábrica pues, el dispositivo, ¿no? el DUT. ¿Cómo lo hacemos? Pues con una carga electrónica o una fuente bidireccional que puede trabajar como fuente de carga dependiendo, simulando el vehículo. En el caso de los DCDCs, pues lo mismo. A la izquierda
veis un DC-DC clásico de un vehículo híbrido, en la parte derecha pues un DC-DC pues, de un full electric, ¿vale? Y esta sería un poco la arquitectura muy simplificada, porque aquí luego se incorporan un montón de elementos de test adicionales, pero muy simplificado pues veríamos cómo ponemos una fuente bidireccional en la parte de low voltage, otra en la parte de high voltage, y todo el consumo energético luego se está recuperando a través de la red, a través de nuestros inversores, haciendo que estos test sean sostenibles, ¿no? Porque al final estos test muchas veces pues están corriendo durante meses, 3 meses, 4 meses, en las fases ya de diseño de validación importantes, ¿no? Lo que son inversores de tracción, pues simula los motores. La parte de relé, que esto es lo que se venía testeando pues hace 5 o 6 años, en automoción era lo que se testeaba. Estos años hemos sufrido una explosión en potencia y esto es imparable y exponencial. Y luego todo lo que es sistema de alimentación ininterrumpida, ¿no? Pues baterías, pila de combustible, el BMS, todo esto tiene necesidades de test. Vale, aquí veis, pues, compañera, por ejemplo, el caso de las aldeas, ¿no? Tal vez en países en vías de pues, no muy lejos, posiblemente con una pila de combustible, pila de combustible cerca de una aldea, se rellenará con hidrógeno, se alimentará con hidrógeno o amoníaco, depende, porque ahí se está trabajando en las dos vertientes, y dará autonomía a esa aldea. De la misma forma, las industrias, la propia pila de combustible, llegará al camión con el hidrógeno o el amoníaco y será totalmente autónoma posiblemente de la red. Esto no tardará mucho tal vez en llegar. De la misma forma, aquí en vuestra zona pues hay mucha empresa trabajando en tema solar, pues el tema para energía solar, con nuestros equipos podéis simular las baterías, podéis ver el envejecimiento de las baterías, cómo operan. En defensa también hay muchas aplicaciones, drones, submarinos, todo, al final es movilidad. Y luego está empezando a sonar cada vez más, fruto de esta explosión de la electromovilidad, donde a día de hoy tal vez no, pero vamos a tener una cantidad de baterías instaladas en los vehículos que al cabo de 5 o 6 años verán afectada su capacidad, ¿no? Es en ese momento donde se está planteando ahora mismo pues, la segunda vida útil de las baterías, ¿vale? Cuando a lo mejor ya llegan al 80% de la capacidad, vamos a hacer un análisis de salud, capacidad, y decidiremos si esas baterías son útiles para tal vez soluciones de mantenimiento de energía para aplicaciones solares, eólica, etcétera, o bien tienen que pasar a ser recicladas, ¿no? Un reciclaje sostenible. En cualquiera de los casos, inicialmente se tiene que hacer un análisis de esa batería, saber en qué estado está y definir si va hacia un sitio o hacia otro. Si vamos a vender esa batería para mantenimiento de energía o va a pasar a ser reciclada. En este caso nosotros ofrecemos pues, también nuestros sistemas que son capaces de analizar, descargar con seguridad y reinyectar a la red la energía que queda remanente en la batería. Bueno, con sistemas tipo este que montan los ingenieros en racks, con equipos de adquisición de datos para tenerlo todo monitorizado, etc. Y en el caso del reciclaje, pues lo mismo. Tenemos que analizar en qué circunstancia está la batería, se descarga y a partir de ahí se desvalija la batería. Toda la parte plástica, los elementos mecánicos y la parte química, ¿vale? Y esto es un poco aplicaciones de lo que ofrecemos
nosotros como fabricante, ¿vale? Todo esto, evidentemente, es necesario un software de control. Seguramente vosotros habéis estado trabajando con LabVIEW, MATLAB, bueno, una serie de softwares. Nosotros ofrecemos un software muy friendly, pero evidentemente se puede interactuar con los programas típicos. ¿Vale? Nosotros operamos a nivel global, tenemos oficinas en California, en Moscú, Shanghái, central está en Birsen, en Alemania, y yo estoy en una pequeña oficina en Barcelona. Bueno, un poco clientes. Y para resumirlo, yo siempre resumo Electro-Automatic pues, en una frase, ¿no? Fuente DC, direccionales y bidireccionales, cargas eléctricas convencionales y recuperativas, de 0 a 2000 voltios, de 0 a prácticamente 2 megavatios, ¿vale? No salgáis a la industria y estéis en vuestro trabajo, si algún día tenéis una necesidad, recordar, Electro-Automatic DC de 0 a 2 megavatios. Y esto es todo por mi parte. Si luego en el descanso alguno tiene alguna inquietud o curiosidad, pues tranquilamente lo podemos hablar. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias, Ángel. Ahora va Javier Rozas, de Falcon Electrónica. Bueno, buenos días a todos. ¿Se me oye bien? ¿Me oye bien por ahí? ¿No? ¿Me hacéis algún gesto? Bueno, antes de nada quería agradecer, bueno, primero felicitar a la Universidad Pública de Navarra por organizar estas jornadas divulgativas del mundo de la electrónica que todos los años hacen o intentan hacer, siempre que la situación lo permite, y en estos años pues es realmente complicado. Y agradecerles la oportunidad de participar en estas jornadas a Falcon Electrónica, y así daros a conocer a los ingenieros o futuros ingenieros electrónicos la empresa a la que pertenezco, ya que somos una empresa que no tenemos producto propio como tal, no hay producto de Falcon en el mercado, trabajamos siempre para terceros, y eso hace que no tengamos tanta visibilidad para el ciudadano de a pie, ¿vale? Somos una empresa líder y conocida en el mundo de los fabricantes de electrónica, pero digamos los usuarios finales no perciben la marca Falcon porque no existe como tal la marca Falcon, ¿de acuerdo? Luego comentaremos un poco más. Yo quería hablaros, titulado mi ponencia, la electrónica con denominación de origen Navarra, para que lo que voy a tratar de transmitiros es que lo que es tanto la fabricación como el diseño electrónico no es algo, vamos a decir, como mucha gente puede creer, exclusivo de las empresas americanas, asiáticas y demás. Tenéis a muy pocos kilómetros de vuestras casas, o metros según donde viváis, empresas aquí en Navarra que hacen electrónica, mucha electrónica y muy buena, como voy a tratar yo de transmitiros. Primero, por ponernos en situación, voy a hablaros muy rápido dos pinceladas de qué es y qué hace Falcon Electrónica, ¿vale? En este mundo globalizado, el mundo de la electrónica no es una excepción, está todo muy globalizado. Dentro de este gran mundo que nos ha tocado vivir, pues hay un país relativamente pequeñito que es España, y dentro de una región todavía más pequeña donde nos encontramos, ¿verdad?, que es Navarra, y en el que hay todavía un municipio todavía más pequeño, en este caso que es Peralta, donde está Falcon. Me ha quedado un poco tipo aldea de los irreductibles galos, pero bueno, Falcon Electrónica se sitúa en Peralta, somos 180 trabajadores, no tenemos oficinas por todo el mundo, trabajamos solo en Peralta, estamos todos allá metidos.
tenemos bueno, unas instalaciones bastante grandes en los que diseñamos y fabricamos productos para fabricantes de todo el mundo, ¿vale? Sobre todo en el ámbito nacional, empresas líderes en sus respectivos sectores, y nosotros lo que hacemos es desarrollarles y fabricar productos para ellos, ¿de acuerdo? Dentro de Falcon está el departamento de ingeniería de test, de I+D y desarrollo de producto. También hacemos ingeniería de test y es el departamento al que yo pertenezco. Está formado por 12 personas y ahí es donde hacemos ese desarrollo para esos productos. Trabajamos para terceros y vamos a decir, y estamos enfocados a satisfacer las necesidades, los requerimientos que tienen los clientes en cada caso, ¿vale? Muchas veces pueden requerir un desarrollo software, un desarrollo hardware a nivel de esquemático, a nivel de PCB. Hay clientes que vienen con una idea y hay que darle forma y desarrollarlo desde cero, y otros clientes, sobre todo en esta época, en el que estamos en una fase de escasez de componentes electrónicos muy importante, pues requiere rediseñar sus productos para habilitar posibles alternativas a esos componentes que no están consiguiendo comprar, y de alguna forma hay que seguir sacando producto y hay que rediseñar su electrónica para otras alternativas. Trabajamos en sectores, bueno, hasta hace poco yo decía que trabajábamos en todos los sectores excepto la automoción. Ahora no lo puedo decir porque estamos ya en un proyecto también para un fabricante de automóviles, y trabajamos pues, en sectores tan diversos como el industrial, ferroviario, electromedicina, renovables, también muy importante, elevación, vending, hostelería, electrodomésticos, bueno, todos los que veis ahí en ese cuadrito azul que prácticamente abarcan pues, todas las situaciones que se pueden dar. Entonces, hoy lo que os quiero contar es un poco nuestra visión, eso que os digo yo, de la electrónica, que tiene denominación de origen navarra desde el punto de vista de Falcon Electrónica, y entonces os voy a contar, vamos a decir, unas poquitas aplicaciones que hemos seleccionado, de desarrollos que hemos hecho en Falcon, que hemos hecho para otros clientes. Algunos, bueno, la gran parte de ellos son productos que están ya en el mercado, que podéis tener en vuestras casas, o que están, vamos a decir, en empresas por todo el mundo instaladas, ¿vale? Y algún proyecto se ha quedado en fase de prototipos, luego os contaré alguno. Y bueno, nosotros, vamos a decir, en Falcon, en lo que es diseño, pues habremos hecho cientos de diseños. He seleccionado 10, los que me han parecido un poco más curiosos para hacer la charla lo más amena posible. Pero luego, aparte, lo que es de fabricación, pues todavía fabricamos muchos más productos para esos clientes que os he contado, y al final estos productos pueden estar desde una estación de metro en Nueva York hasta un sistema de votación en Oriente Medio, hasta productos que están también instalados en Asia, ¿vale? Vale, la primera aplicación fue, tenemos un cliente que quería sacar una cafetera de última generación, entonces, ¿vale? Vamos a ponernos en situación, en un proyecto que fue hace unos 13-14 años, por ponernos en contexto. Bueno, en contexto os podéis fijar, la mayoría de vosotros no tenía todavía ni 10 años, y era más o menos cuando recién llegado estaba el iPhone al mercado, a España, ¿de acuerdo? Por poneros un poco en situación, la primera generación del iPhone. Esta empresa tenía un doble objetivo con el proyecto, que era primero darle una imagen más tecnológica y más estética para hacer el producto más atractivo, y aparte mejorar la funcionalidad de la cafetera, ¿vale? Entonces lo que querían era poner una pantalla, un TFT color, táctil, para controlarlo en una época en que las cafeteras pocas tenían displays, si lo tenían eran prácticamente solo de alfanuméricos, dígitos alfanuméricos. Entonces querían poner, o si había un TFT no era táctil o no era en color. Entonces pusimos una pantalla de 5,7 pulgadas, ya que hemos sacado el tema del iPhone. El iPhone inicialmente tenía la pantalla de 3,5 pulgadas, pues esto era, vamos a decir, tenía un interfaz gráfico todavía, vamos a decir, mejor que el propio iPhone en su día, ¿vale? Respecto a la funcionalidad, le querían dar una mayor capacidad de personalización y de parametrización a la máquina, hasta el punto que se podían dejar, vamos a decir, precargados y definidos hasta 32 tipos de cafés diferentes, tipos de servicios, ¿vale?
Yo no soy muy cafetero, pero a mí se me hace difícil hasta imaginarme 6 tipos diferentes de cafés, ¿vale? Pues en esta cafetería se pueden definir hasta 32. Y de cada uno de los servicios se podían parametrizar todo lo que os podáis imaginar, cantidad de agua, temperaturas, tamaño del molido del grano, incluso orden de servir los ingredientes. Bueno, era en su día, pues era lo que os decía, era un salto cualitativo en el mundo de las cafeteras. Y como antes, que ha comentado antes María, de lo que ha llamado el enunciado del proyecto, pues en este caso es una realidad. Siempre tiene que haber, la electrónica va a ser quien va a conseguir que tu producto haga lo que tú quieres, pero siempre tiene que haber alguien que lo defina, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer? En este caso, esta empresa, como curiosidad, tenía una persona que ellos llamaban el coffee man. ¿El coffee man qué hacía? Pues lo que hacía era, hacía un café con los parámetros de la cafetera y se bebía el café. Y decía, vamos a probar prensando un poco más el café. Y probaba el café. Decía, está peor, vamos a prensar un poco menos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y estaba todo el día bebiendo cafés para sacar cuál era la forma más adecuada de hacer esos cafés más apetecibles para el usuario final. Otro producto que os quería comentar también, por ponerlo en contexto, vamos a decir, situaros en hace unos 10 años, en el que para otro cliente desarrollamos un sistema de control del aporte de gas y control de la llama para hornos y cocinas de gas. Aquí en España, la verdad que pocos en nuestras casas tendremos un horno de gas o una cocina de gas. Y si lo tenemos, probablemente es porque tenga ya sus años, ¿no? Aquí no se ve mucho, pero por ejemplo, en el resto de Europa, en Alemania, etc., son más habituales, de hecho, los hornos de gas que los eléctricos. Bueno, aquí en España, de hecho, los mejores cocineros utilizan, o en la hostelería se usa más el horno de gas. Lo que os decía, esta electrónica lo que hace es controlar cuándo se abre el gas del horno de la cocina y cuándo se controla el generador de chispa para ver que está la llama y demás. En los hornos de gas actuales, pues en muchos tenéis que abrir la puerta y con una cerilla encender el gas para que haya llama y vosotros visualmente estáis controlando si la llama existe, claro, porque si dejáis el gas abierto y no ha prendido la llama, pues tenéis un riesgo de que haya una acumulación de gas y se produzca una explosión. Entonces, esta electrónica lo que hace es, ayuda primero, simplifica el encender el horno. Si tienes tu interfaz electrónico con un botoncito, ya lo hace todo, no tienes que ir encendiéndolo tú a mano. Y luego, aparte de ser automático, te permite encender el horno, vamos a decir, de manera remota, tu horno de gas, ¿no? Algo que el eléctrico ya lo puedes hacer, pues el horno de gas también te lo permite. Hace unos años, ahora es más habitual, pero hace unos años, yo me acuerdo, mis padres eran incapaces, por ejemplo, de dejar la lavadora puesta si ellos no estaban en casa. No vaya a ser que haya una fuga y se les inunde la casa, ¿vale? Ahora sí que estamos más, pues eso, imaginaros, si tenían miedo de eso, pues imaginaros a dejar un horno de gas encendido, pues obviamente pues te da bastante, como mínimo, respeto, ¿vale? Ahora estamos mucho más acostumbrados y podemos programar la lavadora para que acabe cuando yo voy a llegar a casa del trabajo y recoja la ropa, o lo mismo con la comida. Entonces, esta electrónica te permite hacer eso, pero teniendo en cuenta que al hablar de gas, que es un elemento potencialmente muy peligroso, hay que poner muchas seguridades para asegurar que nunca se produzca mal funcionamiento. Por ejemplo, yo tengo en casa un aspirador de estos supuestamente inteligente, que va solo por la casa aspirando cuando tú le dices, pero que no es demasiado inteligente porque hay veces que algo le pasa y se me activa solo, ¿vale? Se me activa solo y me lo encuentro cuando llego a casa que está funcionando. No es muy peligroso y no va a provocar un daño, digamos, demasiado grave. Más me fastidia cuando se activa a las 3 de la mañana, que sí que me tengo que levantar a apagarlo, ¿vale? Pero digamos no es peligroso, pero cuando hablamos de hornos de gas sí es peligroso. Entonces la electrónica tiene que ser muy segura, hasta tal punto que la propia normativa te dice que si la electrónica se avería y por ejemplo un componente se rompe, aún así en ese caso tú tienes que prever en tu diseño que no se vaya a quedar el gas abierto si no hay llama. Aun con esa avería, si se produce una segunda avería, tienes que asegurarte que aún así esa situación no se produce. Y si hay una tercera, pues ya tampoco puede ser perfecto, pero ya es un caso relativamente muy improbable, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta electrónica
Se diseñó y se fabrica en Falcón y para un cliente español, pero que él vende sus equipos a otros clientes, empresas multinacionales, gigantes en el sector de los electrodomésticos. Y sin más, pues es posible que el día que compréis un horno de gas tengáis una parte de electrónica de Falcon. Esta tercera aplicación, una campana con Wi-Fi y Bluetooth. Ponemos en situación hace 7 años y cuando nos vino el cliente a proponer esto, mi primera reacción fue, ¿una campana con Wi-Fi para qué? ¿Para qué sirve? Quiero decir, una campana es algo, le das un botón, lo enciendes y cocina, lo apagas y ya está, ¿no? Ahí yo debo reconocer que pequé un poco de poca amplitud de miras, ¿vale? Claro, ¿qué quería hacer este cliente? Estaban desarrollando lo que era una cocina inteligente. Una cocina inteligente abarca a todos los electrodomésticos de la cocina, ¿vale? Yo, en ese día, vamos a decir, me puse en la misma situación que cuando era muy joven, hace muchos años. He de reconocer que a mí me tocó ver las televisiones que no tenían mando a distancia, ¿vale? No os voy a decir de qué años eran. Y me acuerdo cuando mi abuela compró la primera tele con mando a distancia, mi abuela, que tenía bastante más poder adquisitivo que lo que tenían mis padres, pues se compró una tele con mando a distancia. Y decía, abuela, ¿una tele con mando a distancia para qué? Esto es para vagos, ¿no? Le decía yo, ¿qué te cuesta? Hay que poner en contexto que por aquel entonces las televisiones, por lo menos aquí en España, tenían solo 2 canales. No eran ni la 1 ni la 2, eran UHF y VHF, ¿vale? Y emitían muy pocas horas al día. Sobre todo una emitía pocas y la otra muchas menos. Entonces, vamos a decir, no existía esa necesidad, ¿vale? Pero la electrónica muchas veces, al igual que la moda, cuando veis un desfile de modas, la ropa que veis en el desfile dices, ¿eso a quién se lo va a poner? Esto no se lo pone nadie. Pero es que no está enfocada muchas veces a que se lo pongan al día siguiente, sino a crear, digamos, tendencia. Entonces, muchas veces la electrónica se adelanta, vamos a decir. Muchas veces la electrónica no hace cubrir una necesidad real de ese momento, sino que muchas veces genera esa necesidad, ¿vale? Como nuestro amigo Steve Jobs tenía claro. Trata de generar esa necesidad. Entonces, algo que en apariencia hace unos años parecía algo que no tenía futuro, pues bueno, ya es algo que poco a poco van saliendo al mercado pues más campanas con su Wi-Fi o su Wi-Fi, como queráis llamarlo. Vale, esta aplicación me gusta comentarla con vosotros porque, así como os decía que nuestros productos y desarrollos están en fabricantes de todo el mundo y multinacionales y demás, normalmente nuestro cliente directo es español, ¿vale? Que luego ellos vendan su producto o lo distribuyen por todo el mundo, pues bueno, pues es así, ¿no? Pero en este caso fue el primer proyecto en que directamente una empresa de fuera de España vino a contactar con nosotros y a encargarnos. También me gusta comentarlo porque esta empresa es Atmel, que es una multinacional fabricante de microcontroladores, y más concretamente, bueno, ahora la ha comprado Microchip hace un par de años, pero bueno, concretamente son los fabricantes de los microcontroladores que llevan todos los kits de Arduino, que supongo que muchos tendréis ahí metidos en esas cajas y luego los vais a poner a prueba en vuestro combate de robots. Entonces, esta empresa quería... ¿Qué suelen hacer estos fabricantes de microcontroladores? Cuando sacan un microcontrolador al mercado, lo que hacen es generar una documentación o unos proyectos electrónicos, por decir así, de referencia para ponerle, vamos a decir, para darle facilidades a un ingeniero electrónico a utilizar ese componente. Entonces dices, yo saco al mercado este micro y te doy un diseño de referencia para que tú ese diseño, si quieres usar mi microcontrolador, ya tengas parte de tu trabajo hecho, ¿vale? Entonces, no mires solo cuánto va a valer el microcontrolador, sino mira qué herramientas de desarrollo tienes. Entonces, en este caso, cuando estaba sacando el microcontrolador SAMA 5D31, pues quería hacer ese diseño de lo que llaman ellos un Smart Batch, ¿vale? Que lo que era estas tarjetas identificativas que te dan cuando vas a un congreso, pues hacerla, en vez de que sea un plastiquillo, pues que sea una especie de mini tablet, ¿vale? Para, aparte de identificarte, pues que te da otra, vamos a decir, mucha más información, ¿de acuerdo? Y te puedes descargar contenidos, perdón, contenidos, etc., ¿vale? Entonces, nosotros lo que hicimos fue el diseño del circuito impreso de referencia que luego estaba puesto en la página web de Atmel para que todo el mundo, cualquier ingeniero, tanto de
de Albacete como de Taiwán, utilicé el diseño realizado en Falcon, ¿vale? Fue un diseño bastante complicado porque en este caso podéis entender que había que miniaturizar al máximo la electrónica. Entonces, pues bueno, hubo que meter componentes pequeñitos de formatos VGA en muy poco espacio de electrónico. Eso nos llevó, pues bueno, a hacer un PCB de 10 capas con microvías alineadas. Bueno, por no daros muchos detalles técnicos, pero bueno, era un PCB de tal complejidad que ningún fabricante de circuitos impresos de España era capaz de fabricarlo. Nos fuimos a un fabricante de Alemania y de cada 4 PCBs 3 salían mal. Entonces al final tuvimos que irnos a China a fabricarlo. Porque no os confundáis, los chinos pueden hacer cosas baratas y malas, pero si quieren pueden hacer cosas buenas y caras también, ¿vale? Vale. Esta aplicación viene de una asociación de cazadores que estaba preocupado por la cantidad de accidentes de caza que habían, que no tienen mucha repercusión mediática, pero todos los años muere gente en accidentes de caza, o casi todos, no he seguido la estadística, pero la mayor parte de los años hay algún fallecido, y luego heridos por bala, pues también hay muchos. Entonces vinieron con nosotros con esa idea abstracta de buscar un sistema de reducir estos accidentes de caza. Entonces lo que hicimos nosotros pues, fue desarrollar un dispositivo que era aportado por el cazador, ¿vale? En el que cogía la señal de GPS de cuál era su posición y se la transmitía al resto de cazadores que estaban pues, en una batida o en ese entorno. Había un segundo dispositivo en el que se acoplaba al propio arma y entonces detectabas hacia dónde estaba apuntando cada cazador y si había alguien en esa línea de tiro, ¿vale? Más o menos un rango de seguridad, emitía una señal acústica y de vibración, ¿vale? Para avisarte de que tenías a alguien en la línea de tiro. Luego ya en función de si te caía mejor o peor el cazador, pues disparabas o no, ¿no? Pero bueno, no, es broma, te avisa para que no dispares, obviamente, ¿vale? Capacidad de disparar, porque imagínate que en una situación de peligro, realmente hay, yo que sé, un jabalí que le está persiguiendo a un cazador y dices, joder, no le puedo disparar al jabalí, pues bueno, te lo permitía, pero bueno, ya te daba una información para decirte, ojo, antes de disparar, ten cuidado que estás apuntando a donde hay alguien, ¿de acuerdo? Vale. Esta aplicación, pues bueno, también es un poco curiosa, ¿vale? Es un abridor de botellas en el que no crees que es nada sofisticado, que no es nada motorizado, abre el tapón de forma automática, no, el abridor seguía siendo una chapa y ya está, ¿no? Entonces, ¿qué tiene aquí la electrónica? Pues bueno, esto es una multinacional de refrescos, muy importante, que cada cierto tiempo abre, vamos a decir, un concurso para recibir ideas para sacar ellos su producto, no relacionado con los refrescos, sino con el tema de merchandising, ¿vale? En este caso era una campaña navideña en la que decían, pues bueno, oye, darme vuestras ideas. Tú, si estás interesado, desarrollas unos prototipos con la esperanza de que a esta empresa le guste y te compre cientos de miles de unidades, ¿vale? De apuesta. Entonces nosotros no lo hicimos directamente, vino un cliente español con un par de ideas y bueno, y esta en concreto se lo desarrollamos, ¿vale? Lo que quería hacer era, pues eso, una especie de hacer el abridor de botellas que está en casi todas las barras de casi todos los bares de casi todo el mundo, en el que tú, sin más, abres la botella, pero que querían dar un aspecto, vamos a decir, navideño. No sé si al darle aquí lo reproducirá. No sé si se está reproduciendo. Vale. Ahí lo veis, creo que lo veréis. No sé si se está reproduciendo. Bueno, nosotros hicimos 3 prototipos diferentes, pues bueno, que trataban de simular, por un lado, lo que eran las burbujas del refresco y por otro lado, dar un aspecto plan de árbol de Navidad, ¿vale? Entonces hicieron 3 prototipos, se le presentaron a la multinacional, bueno, y en este caso pues no hubo suerte y no salió adelante. Pero esto viene un poco a raíz también de lo que comentaba antes María, de lo que es el enunciado de un proyecto. Muchas veces ese enunciado de un proyecto es tan etéreo como decir, oye, quiero desarrollar algo que sea bonito, ¿vale? ¿Y qué es bonito?
Lo que es bonito para mí igual no es bonito para mí, para otro, o no es suficientemente bonito. Entonces, muchas veces hay que lidiar con proyectos, pues vamos a decir, un poco menos definidos. Y en este caso el aspecto estético pues es algo que nos pilla un poco fuera de nuestro entorno, de nuestro área donde nos sentimos más, de nuestra zona de confort para los ingenieros, ¿de acuerdo? Esto podemos saber de microchips, de software, de hardware, pero bueno, pues la parte estética muchas veces es algo con lo que no estamos muy acostumbrados a lidiar, ¿vale? En contraste con esta aplicación que, como os podéis imaginar, electrónicamente era muy sencillita, que os estoy diciendo, la aplicación más complicada desde el punto de vista de diseño de circuito impreso que nos haya tocado, ¿vale? Es una tarjeta que está encadenada, como veis, es un backplane para sistema de telecomunicaciones, en este caso de una fragata militar, ¿vale? Para misiones de paz. Que nosotros diseñábamos ese backplane donde el cliente iba conectando sus módulos de telecomunicaciones. Aquí se ve un poco, vamos a decir, una tarjeta un poco pequeña, ¿vale? Pero es una tarjeta para que os hagáis una idea, todos estos conectores grandes que veis, que no sé si eran 12, 14, 15, cada conector tenía 360 pines. Más, luego hay un montón también de conectores pequeños. Claro, esos 360 pines por los 14 conectores que hay, más otras señales, pues al final se te juntaban, no sé, 3.000, 4.000 señales que tenías que llevar por el PCB entre unos conectores y otros. Señales que muchas de ellas eran buses de comunicación serie de hasta 10 gigabaudios, ¿vale? 10 gigabits por segundo. Una comunicación de 10 gigabits por segundo en un bus de paralelo en el que tienes 20, 40 líneas es relativamente, no voy a decir lenta, pero no es extremadamente rápida, porque todos esos bits se reparten en muchas líneas. Pero cuando tienes que pasarlo por un único canal, es una velocidad de transmisión muy importante que lo que hace es complicar el diseño del PCB para conseguir que esa integridad de las señales sea lo suficientemente alta para transmitir la comunicación sin problemas, ¿vale? Entonces, toda esa densidad de señales y complejidad de diseño para este bus de comunicaciones hizo que este PCB, así como en el diseño de ATME los contaba fueron necesarias 10 capas, pues en este PCB fueron necesarias 20 capas internas para transmitir todas esas señales. Un tamaño de tarjeta de unos 600 por 400, algo más, hacían que todo el PCB ya pesase casi 4 kilos, ¿vale? Imaginaros el pedazo de tarjeta que era. Igualmente, tampoco se hace en España para fabricar el circuito impreso y tuvimos que ir a China. Un circuito impreso que solo fabrica el circuito impreso, creo recordar que eran del orden de 1.700 euros, más unos 4.000 euros de los utillajes que fabrica el circuitero. Con lo cual os podéis imaginar, a mí me enseñaron de pequeño que los experimentos se hacen con gaseosa, ¿no? Entonces aquí no podías lanzarte a fabricar unos circuitos impresos sin estar seguro que lo que habías diseñado era correcto. Entonces nosotros lo que hicimos fue alquilar un software de simulación de señales, un software que la licencia a comprarla cuesta, no sé cuánto, pero bastante más de 100.000 euros. Entonces nosotros lo que hacíamos era alquilarla y hacer esas simulaciones de todas las señales y hacer un documento de validación para que el cliente diga, oye, sí, mira, ya vemos que esto está bien. Venga, pues fabricamos los prototipos. Se fabrican los prototipos y tienes que medir que esos prototipos se comportan como deben, como tú has simulado. Para lo cual, otra vez, había que alquilar un aparato muy especial, porque eran, insisto, velocidades muy altas, ¿no? Tienes que comprobar que una señal que le inyectas en un lado te llega limpia en el otro, al final de la línea. Y bueno, eran equipos que en España no estaban disponibles, tuvimos que irnos a Alemania, había muy pocos equipos, hubo que alquilar una semana, devolverlo porque otro cliente lo requería, luego alquilar otra semana, hacer un documento de validación para el cliente, que entre unos documentos y otros, al final hicimos un documento de validación, no sé deciros a cuánto, pero eran más de 1.000 hojas de documentos, ¿vale? Era como escribir El Señor de los Anillos para que te validaran ese proyecto, ¿vale? Entonces, en este caso, pese a la complejidad del diseño del circuito impreso, invertimos más tiempo en documentarlo que en diseñarlo. Y bueno, en este caso el cliente, no sé si se me ha quedado... No, perdón, que me estoy confundiendo de botón. Con este primer proyecto pues salió bien, pues el mismo cliente nos contrata para otro proyecto, vamos a decir, similar. En este caso, muchas menos señales,
¿vale? Era otra aplicación, pero son muchas menos señales, ya veis, una tarjeta más pequeña. Dicen, bueno, pues habéis hecho el otro, este está chupado, ¿no? Y decimos, bueno, pues sí, son menos señales y tal, venga, es pan comido. Pues no, ahí cometimos un error. Porque en otros ámbitos de la vida no sé deciros, pero en lo que es la electrónica el tamaño importa, y importa mucho, ¿vale? En este caso, como veis, son muchos menos conectores, una tarjeta mucho más pequeña, con menos señales, pero en mucho menos espacio, con lo cual todavía el sacar todas esas conexiones de esos conectores de 360 patillas a otro conector de otras 360 que te llegan otras señales y demás, pues todavía lo complicaba más que el anterior. Entonces, en este diseño, pues bueno, tuvimos vamos a hacer la misma forma de método de trabajo, etc., pero bueno, en vez de 20 capas tuvimos que irnos a 22, ¿vale? Pero importante, no os creáis que porque la tarjeta sea pequeña va a ser más sencilla de hacer. De hecho, normalmente suele ser inversamente proporcional. Otra aplicación, bueno, no quiere decir, todos conocéis la Nespresso, en este caso no quiere decir que nosotros hayamos participado en el desarrollo de la Nespresso, ¿vale? Pero bueno, todos lo conocéis, la Nespresso es una maquinita que metas tu cápsula de café, pones tu taza, le das a un botón y te hace el café, ¿no? Así de sencillo. Pues entonces lo que hicimos fue no participar en el diseño de la Nespresso, sino de otra máquina que nosotros la llamamos la Nespresso de los perfumes, ¿vale? ¿En qué consiste? Es una máquina que en lugar de meter tu cápsula de café, lo que metes son no una, sino diferentes cápsulas con diferentes esencias, ¿vale? Pues una tiene azahar, otra tiene lavanda, otra tiene agua de rosas, lo que sea, no sé, si difícilmente identifico seis tipos de cafés, pues en fragancias no ando mucho mejor. Entonces no sé deciros qué tipos de fragancias tenía. Pero bueno, tenía su carrusel vamos a decir, de cápsulas de fragancia, y en vez de meter tu tacita para hacer café, pues metes tu botellita y el botón para que te haga el café, lo que tenías es una aplicación para definir tu receta de perfumes. Entonces tú puedes decir, yo me voy a hacer mi propio perfume, personalizado. Quiero oler diferente al resto del mundo, entonces me voy a hacer un perfume que tenga tanto de, pues otra vez de azahar, tanto de lavanda y tanto de no sé qué. Y te haces tu propia receta, ¿vale? Entonces es un concepto similar a la Nespresso, pero más complicado porque tienes una lectura NFC para leer las fragancias que tienes cargadas, una comunicación Bluetooth con el móvil, una comunicación Wi-Fi para actualizar firmware, mecánicamente pues tienes muchas más cosas que controlar, pero bueno, pues de eso se trataba, ¿no? Pero digamos, le das al usuario final la posibilidad de, vamos a decir, tener oler diferente de una semana a otra, ¿no? Te haces tus propios perfumes e incluso, lo que os digo, oler diferente a todos los demás, ¿vale? Esto puede ser una aplicación que igual vosotros la veis de lejos, ¿no? Pues bueno, yo igual no me voy a hacer mis propios perfumes, pero bueno, este concepto, imaginaos que se aplica a una máquina que en vez de esencias, pues podéis meter vuestra máquina o sea, vuestra botella de vodka, de ginebra, de whisky, Coca-Cola, y os hacéis los combinados. Pues bueno, estáis de suerte porque también existen esas máquinas, ¿vale? Ya no sé si buscan un coffee man que pruebe qué tal hace los combinados, ¿eh? Si me entero os lo digo, pero bueno, son máquinas curiosas. Y por último os quería contar una última aplicación del mundo de la electromedicina, que ahora está también muy en boga, y en Navarra también, a las renovables también la electromedicina se está impulsando bastante. Y en este caso, pues bueno, es un concepto aparentemente sencillo, pero que tiene detrás mucha amiga, ¿vale? Entonces se trata de, lo que veis ahí es, a la izquierda tenéis una báscula normal, electrónica, en la que hay un recipiente. No os he dicho, el objeto del proyecto está en tratar de hacer un diagnóstico de posibles patologías que pueda tener un paciente a través del análisis de sus vías, de su sistema urinario, ¿vale? Entonces se trata de, en ese recipiente que vais a la izquierda, el paciente tiene que orinar y con la báscula va detectando pues ese cambio de peso en función del tiempo y se lo comunica a ese otro registrador que veis a la derecha. Ese registrador recoge esos datos, además de otros sensores que se ponen en los músculos urinarios, y lo que hace es sacar esa gráfica que veis ahí, ¿no? Es decir, ¿cómo es tu perfil de la micción, de tu orina? ¿Cómo lo haces? Y en base a esas gráficas que sacan hay unos algoritmos de análisis que lo que te hacen es decir,
En función de ese perfil, pues se puede medir, por ejemplo, si tienes ese perfil que veis abajo en la gráfica, que es una especie de forma de sierra, te dicen, esto es un síntoma, un posible síntoma, no es definitivo, pero es un posible síntoma que tengas un problema en la próstata, ¿vale? Por si alguno de aquí no es urólogo, les explico. La próstata es una glándula que rodea a las vías urinarias, es una glándula que va creciendo con la edad, según vamos cumpliendo años se va haciendo más grande hasta cierta edad, y que muchas veces pues, hay problemas en los que la próstata se inflama. Entonces, cuando tienes esos problemas, lo que hacen es obturarte la vía urinaria y lo que hace es eso, el hacerte esa forma cuando tú vas a orinar. O, por ejemplo, veis en otra gráfica que es un pico al principio, te dice, pues mira, tú tienes un problema de incontinencia, etc. Entonces, ahí está puesta. Bueno, aquí y en otros muchos casos, vamos a decir, la electrónica al servicio de la ciencia. Entonces, la electrónica puede tener su complejidad, pero ahí todavía la complejidad va anterior a alguien, se la tiene que ocurrir mediante la observación, los análisis y tal, tiene que definir cómo es cada uno de esos, vamos a decir, cómo interpretar esas gráficas que luego la electrónica te va a dar, ¿vale? Entonces, bueno, pues como decíamos antes, como hablaba María del enunciado, ¿no? Yo te puedo decir, yo puedo saber de electrónica y te puedo desarrollar esto que te haga lo que tú quieras, pero ese enunciado, esa definición de qué es lo que vamos a tener que analizar, pues bueno, tiene que haber unos señores tan inteligentes o más que los ingenieros electrónicos para definirlo. Y ya, bueno, ya para acabar, esto ya voy muy rápido, esto que os he enseñado son, vamos a decir, una muestra de productos que hemos desarrollado en Falcon que al final tiene, digamos, están en el mercado y un usuario final los puede llegar a ver. Luego hay otro tipo de productos que son los sistemas de test, en los que normalmente una persona normal de calle no los va a ver porque son equipos específicos que usan las empresas que fabrican electrónica para asegurar que esa electrónica funciona como debe, ¿vale? Entonces, como muchos son equipos que usan los fabricantes eléctricos, o sea, electrónicos, o a veces los servicios técnicos de estas empresas que lo usan para reparar equipos que se han averiado. Puede haber equipos para verificar tarjetas sueltas mediante camas de pinchos, o puede haber, como veis ahí, equipos, sistemas de test para equipos cerrados. En ese de la derecha pues verás que hay instrumentación de Electro-Automatic, ¿vale? Instrumentación muy buena, por cierto, luego ya hablaremos de la comisión. Y también, por ejemplo, una maleta ya no solo equipos, sino instalaciones, ¿vale? Eso de la izquierda, por ejemplo, es una maleta para chequear el estado de paneles solares, ¿vale? Que al final también son equipos electrónicos, solo que tienen otra finalidad, pero son equipos que tienes que diseñar un esquemático, un circuito impreso, tienes su software, su conexionado eléctrico, etc., ¿vale? Entonces, bueno, os he contado 10 aplicaciones que nos han parecido un poco más curiosas porque a nivel de anécdotas, pero como os decía, en Falcon habremos hecho cientos de desarrollos y ya los vamos a pasar, pues eso, en sectores pues como electrodomésticos, industrial, espera que no leo, renovables, ascensores, etc., ¿vale? Cientos de proyectos. Y ahora sin más, también 2 pinceladas rápido por no aburriros demasiado, porque me imagino que todos habréis oído en las noticias o en vuestras redes sociales, que estamos en una fase una época de escasez de componentes electrónicos, tan grave que se están hasta parando la producción de las empresas de automoción, que son los todopoderosos, ¿vale? Entonces, comentaros, están parando los sectores de automoción, incluso están habiendo problemas con las famosas tarjetas gráficas de los ordenadores, las NVIDIA, que están planteando planes alternativos, y se está planteando a nivel europeo el crear aquí en Europa fábricas capaces de construir esos componentes electrónicos que están dando problemas. ¿Vale? Sin más, daros 3 pinceladas. Esto es un problema que no es nuevo, ¿vale? Es un problema que suele ser cíclico, cada 2, 3, 4 años como mucho hay un periodo de escasez de componentes, solo que normalmente no es tan grave. Este año está siendo especialmente grave porque se han juntado un montón de circunstancias, ¿vale? Según con el experto que hablas, le da más importancia a unas o a otras. Bueno, hay una que es innegable, que es la situación del COVID, que está en todo el mundo, y lo que ha hecho es durante una temporada el mermar la capacidad productiva de los fabricantes de chips. A su vez, ha generado
aumento de la demanda de ciertos componentes y entonces si te baja la capacidad productiva y aumenta la demanda es cuando se ha producido esta debacle. Hay otras causas como el tema de las criptomonedas, situaciones geopolíticas y demás que han hecho que todo junto estalle y sea una situación de escasez que se prevé que vaya a durar mínimo hasta mediados del 2022, ¿vale? ¿Eso qué hace? Pues nos da mucho trabajo a nosotros y a todas las empresas que tienen producto electrónico porque tienen que trabajar mucho para buscar alternativas y a veces requieren rediseños de sus propias tarjetas. Y luego, como dato curioso, estos problemas se ve agravado, para que también lo sepáis, porque más del 80% de la producción mundial de chips está focalizada en dos empresas, ¿vale? Una se llama TSMC, que está en Taiwán, y otra es Samsung, que está en Corea, ¿vale? En este caso, por una vez, no son los chinos los que ganan. Bueno, luego hay otros fabricantes, pero menores, como por ejemplo Intel, que se fabrica sus propios chips. Bueno, rectifico, parte de sus propios chips, porque hay otra parte que la subcontrata a TSMC. Entonces, estos son dos empresas que tienen un poder inimaginable y que al final, como tiene una capacidad productiva limitada, pues es lo que está haciendo ese cuello de botella. Dentro de esas peleas entre los países, son las empresas, y bueno, está abocando a esta situación. Por eso Europa lo que quiere es tener su propia empresa de fabricación de chips, para que lo sepáis. Y nada, poco más. Lo único que quería recalcaros que trato de transmitiros que el mundo de la electrónica es un mundo, como veis, de muchas posibilidades, que hay muchas aplicaciones diferentes sobre las que podéis trabajar, que yo creo que eso para gente como vosotras, gente que sea inquieta, que tenga cierta inquietud por hacer cosas diferentes, por lo que comentaba antes María, por aprender y seguir aprendiendo continuamente, pues el mercado de la electrónica es un mundo que te da esa posibilidad, ¿vale? Es un mundo, a mí me gusta decir, que no es un mundo por descubrir. Espero que ya lo estéis descubriendo o lo hayáis descubierto ya, y si no, pues bueno, para que lo descubrierais. Pero yo creo que es un mundo por inventar. Y ahí es donde vais a tener que participar vosotros. Cuando salgáis ahí al mundo, al mercado, tenéis que salir con esa mentalidad de hacer cosas nuevas y de aportar vuestro granito de arena lo más gordo posible. Y nada, os animo a ello, a que trabajéis en el mundo de la electrónica y que, como veis, no hace falta iros muy lejos para trabajar en este mundo de la electrónica. Así que nada, os animo a que salgáis de la universidad con muchas ganas y que hagáis las cosas lo más interesantes que os parezcan. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco Javier. Ahora vamos a escuchar a Rubén Martínez de ASTI. Entonces, cuando quieras, Rubén. Vale. Ok. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal estáis todos? ¿Bien? Vamos adelantados de tiempo. Eso es un peligro porque hablo muchísimo, ¿eh? O sea, a mí me dejáis hasta las 12 y puedo estar aquí hasta las 12 tranquilamente. Así que nada, deciros, vengo de Burgos, bufanda, ya se entiende el porqué, ¿no? Todavía estamos en mayo, pero en Burgos todavía seguimos fabricando frío para exportar por ahí, ¿vale? Y vengo a ASTI. ¿Me vais a permitir simplemente 5 minutos al principio para poderme presentar y poder explicaros quién soy? Bueno, soy burgalés, nací en el 77, ¿vale?
Y soy ingeniero industrial electrónico, como muchos de los que estáis aquí vais a ser. Ya estábamos hablando y hablaban del campo de oportunidades de la electrónica, que tiene infinitas. Tantas como que yo a día de hoy ocupo una posición de dirección de desarrollo organizativo. ¿Qué sabéis qué es eso? El director de recursos humanos de una compañía internacional de más de 300 personas. Y como vuestros estudios, después de haber estudiado una ingeniería electrónica, la gente en ASTI cobra las nóminas. Es un hito, ¿eh? Porque a que no habéis tenido ninguna asignatura de nómina. Pues es la curiosidad nada más de todos los campos y posibilidades que existen, ¿eh? O sea, podemos desarrollarnos en múltiples vías. ASTI es una compañía de ingenieros, de las 300 personas, y el 80% son ingenieros. Entonces, cuando tienes una compañía en la que la mayoría somos ingenieros, el propio director de recursos es un ingeniero más. Y no pasa nada, ¿eh? O sea, muchos de vosotros estaréis diciendo, joder, yo estudié una ingeniería para acabar de recursos humanos, madre mía, ¿no? Pues es lo que tiene, pero de ahí hay distintas opciones, ¿vale? Aparte de la dirección de recursos humanos, soy el responsable de comunicación. Tengo la parte de tecnologías de la información e infraestructuras como una más de mis responsabilidades. Y por último, y quizá incluso la más importante a día de hoy para mí, es la última pata, que es la de gestión del conocimiento. Como decía la primera compañera hablando, tenemos que estar autoformándonos constantemente, ¿vale? Hablo desde el gorro de recursos humanos, no como ingeniero, proactitud. Hago muchísimas entrevistas a la semana y al día y compro actitud, chicos. Compro ganas, compro compromiso, compro esfuerzo. Eso es lo fundamental. Los conocimientos técnicos van a variar, la tecnología va a evolucionar, vamos a tener que seguir formándonos, vamos a tener que seguir creciendo. La gestión del conocimiento es lo fundamental, ¿vale? Y en la parte pequeña de la diapositiva, pues veis que además de todo esto, pues soy mucho más. Lo primero de todo, soy padre de familia, tengo 2 niños preciosos que me encantan, de los cuales seguro que os hablo a lo largo de la mañana, ¿vale? Porque es lo que más disfruto en mi vida. Y por desgracia a día de hoy soy culé, chicos. O sea, soy muy futbolero y soy culé, ¿no? Había que tener de todo. Y bueno, presentaros un poquito Edge Group. Es una compañía que nos dedicamos sobre todo a día de hoy a fabricar AGVs. AGVs que son lo que tenéis encima de vuestras mesas, en vuestras cajitas, pero en modelo industrial, ¿vale? Son las siglas de Automatic Guided Vehicles, ¿vale? Son robots, es robótica móvil, son carretillas. Vamos a ver vídeos y ejemplos de distintos tipos de estos AGV y cómo funcionan, ¿vale? Pero por lo que tenéis ahí, robots, ¿vale? Tenemos en Burgos, Madrid, nuestros headquarters, 220 personas. Compramos en 2019, en noviembre, una compañía alemana que se dedicaba también a la fabricación de AGVs para aumentar la gama de soluciones. Y sí, habéis oído bien. Una compañía burgalesa en un pueblecito en Madrid Galejo del Monte, fabricando tecnología, adquirió una compañía alemana, ¿no? Entonces, que son los que saben de todas estas cosas, se supone, ¿no? Según las etiquetas que nos ponen. Tenemos otra sede en Estados Unidos y otra en Mulhouse. Y una segunda pata que es la fundación. La Fundación para la Tecnología. Luego le dedicaré un ratito, ¿vale? Porque es importante. Tenemos 2 programas en la fundación y creo que merece la pena dedicarle un poquito a que hablemos de ello, ¿vale? ¿Y qué es ASTI Mobile Robotics? Pues ASTI es lo que os decía, es una compañía que se dedica a la fabricación de robótica móvil. Creo que a continuación hay un vídeo. Ok. Vale. ¿Tiene audio? Tiene. Sí que está pinchado. A ver. Bueno, mientras le vais viendo, a ver si consigo subirle, ¿eh?
se ha parado. Bueno, solo tiene música de fondo, ¿vale? Voy viendo el vídeo y os voy contando. Aplicación de exteriores, un tractor en SEAT, en Martorell, para movimiento de contenedores. Movimiento de e-commerce, típico que podemos ver en los almacenes de Amazon. Ejemplos de automoción con distintos AGVs que transportan carros de kitting para preparación de pedidos. Cenzoe, luego veremos el vídeo en particular. Este es el vehículo que desarrollamos en base a la pandemia con luz ultravioleta para acabar con el COVID. Y distintos vehículos, sobre todo lo que estáis viendo, pues eso, robótica móvil de todos colores, de todas las formas, tamaños y aplicaciones, ¿vale? Automatizaciones de plantas completas. Viendo es el de Campofrío en la planta La Bureba, donde todos los vehículos están en movimiento y todo el movimiento se realiza de forma automática. Todos los vehículos conectados en cloud a la nube, donde exportamos los datos y donde se trabajan todos los KPIs de estos vehículos, ¿vale? Y las principales características de la compañía que luego repasaremos y os contaré un poquito qué es lo que hacemos, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, pues todo esto se realiza con personas, con talento, ¿vale? Y todo esto lo más importante que tenemos son nuestros equipos. Entonces, lo que os decía, ASTI es una compañía que se funda en 1982 en Burgos. Tenemos 35 años de historia y siempre nos hemos dedicado a la automatización de los procesos industriales. Cuando yo empecé en la compañía en 2007, fabricábamos transportadores de rodillos, transportadores de cadenas, elevadores, manipuladores. La tecnología ha ido evolucionando y ahora fabricamos robótica móvil. Robótica móvil que si lo juntáis al concepto Industria 4.0, que seguro que os han comentado, habéis oído hablar y demás, que es la transformación de la fábrica fluida, ¿no? Pues juega un papel primordial, un papel clave. ¿Por qué este concepto de Industria 4.0 o la fluidez de la fábrica? Pues por nosotros mismos, como clientes que somos, ¿no? Nosotros ya no queremos las mismas zapatillas que lleva otro. Yo soy runner, ¿no? Y me gusta correr, pero me gusta correr con mis zapatillas. Y que sean Nike y que me vayan con la camiseta. Y que tengan los colores que a mí me gustan. Yo estoy luego en una línea de producción. En una línea de producción que ya no es a suelo o a techo por el que circula lo mismo, sino que directamente son vehículos que van fluyendo de un sitio a otro para llevar las mercancías, para producir lo que cada uno de nosotros hemos pedido a título individual. Visión y misión es clave, ¿vale? Es clave en toda compañía y es clave en nuestras personas, ¿vale? En nosotros mismos como personas en definirnos esto. Nuestra misión es ser los líderes de la automatización, ¿vale? Y para eso nuestra misión consiste en hacer más competitivos a nuestros clientes, porque ninguno de nuestros clientes da un valor añadido a esta botella de agua por fabricarla con AGVs. Ninguno de los que estáis aquí vais a comprar esta botella porque ha sido fabricada con AGVs. La compraréis porque es más barata, porque la botella se rellena muy bien y luego queda muy bien en el frigorífico, o porque el agua que contiene tiene unas características que nos va a mantener siempre jóvenes, ¿vale? Nuestro cliente, el fabricante de esas botellas de agua, lo que valora es que esa botella cueste menos cuando la fabrica, que le haga más competitivo. Entonces, no aportamos valor, transportamos mercancía. Lo único que hacemos es que nuestros clientes sean más competitivos. Y eso lo tenemos que tener claro. Y para esto, lo fundamental, clave y característico son nuestros valores. Como os decía, la compañía la hacemos las personas y el cómo trabajamos esas personas. Y esa es la parte que tiene que ir con nosotros, que tiene que vincularse a nosotros mismos y que tenemos que hacer posible. Nuestros valores son los que estáis viendo ahí. El primero, energía. La energía, ¿por qué? Pues porque lo que hacemos es jodido, me vais a permitir, ¿eh? O sea, vosotros tenéis los robots que habéis creado para luego la competición de sumo y sabéis que no es sencillo.
Y sabéis una cosa, luego cuando lo pongáis en el tablero va a fallar, porque se van a cumplir las leyes de Murphy, todas, una detrás de otra. Coño, si ayer funcionaba ya, pues hoy no. ¿Vale? Y eso os va a pasar. Y eso pasa en la vida real. Fabricamos un vehículo, le probamos, le validamos, le mandamos a Estados Unidos, va uno de los que estáis ahí sentados a implantarle ya que el vehículo no funciona. Y estás en Estados Unidos, con un cliente en la oreja dándote voces, con el vehículo que no va. No tienes ningún compañero al lado que te ayude. Se empieza a complicar. Vas a llamar y hay 6 horas de diferencia horaria y no te coge ni Dios el teléfono. Pues me voy a tomar una cerveza y no está el de debajo de casa, el del bar, tampoco está para ponerte la cerveza. Entonces, necesitas mucha energía. Necesitas mucha energía para superar el día a día, para levantarse, a seguir luchando. Entonces es clave. O sea, yo me permito decir, necesitamos frikis de la robótica. ¿Por qué? Porque les tiene que apasionar lo que hacemos. Porque lo que hacemos es jodido. No es fácil, ¿vale? Dentro de eso, lo fundamental y las nóminas pagan los clientes. Si no tenemos clientes no hay nóminas. Si no tenemos clientes no hay empresa. Entonces la orientación al cliente y el servicio al cliente es algo clave que tenemos que llevar en las venas, que nos tenemos que desvivir por ese cliente, ¿vale? Tercero, lo siento chicos, no hay ni ningún tío que él solo vaya a resolver esto. Son vehículos. Hay que mirar su cinemática, hay que llevar la electrónica que llevan a bordo, hay que tener los sistemas de navegación, los sistemas de energía, qué pilas tienen, qué baterías van a llevar, los sistemas de comunicación. O sea, ningún superhombre, no hay ninguno que lleve la capa de Superman ni la S que vaya a poder hacerlo. Entonces, tenemos que trabajar en equipo. Trabajar en equipo es dejar atrás nuestro ego y colaborar. Poner en común cosas y trabajar conjuntamente. Algo que nos cuesta horrores, ¿eh? Y por último, la innovación. Los problemas complejos no se resuelven solos, ni se resuelven con soluciones fáciles. Y por último y más importante de todos ellos, ¿vale? Es el ambiente en el que para nosotros es algo clave. El respeto es fundamental, es educación y la humildad también. Humildad para saber escuchar, humildad para saber entender lo que pasa y respeto para entender todas las cosas, poder construir sobre ellas. Pero, como os decía, pues nos hemos convertido en un actor clave de la industria 4.0. porque fabricamos una de las tecnologías habilitadoras de todo lo que se conoce como la cuarta revolución industrial. Y esto nos ha permitido posicionarnos en el mercado en los últimos años y desarrollar. Y veis la trayectoria. La empresa se fundó en 1982, cambia directamente en 2008. En 2008 se produce un relevo generacional. La compañía pasa a manos de la segunda generación, de Verónica Pascual, y a partir de aquí empezamos a encaminar una serie de planos estratégicos que nos han ido llevando a crecer y evolucionar en nuestra trayectoria, ¿vale? Llevándonos a crecer y a evolucionar en la trayectoria los números que estáis viendo en la pantalla, es decir, a día de hoy tenemos capacidad para producir en Burgos, en Madrigalejo, más de 1000 vehículos al año, que fabricamos y que implantamos en nuestros clientes. Como os decía, somos más de 300 profesionales. Nos encanta la diversidad, ¿vale? Aquí os lo digo, somos más de 10 nacionalidades y yo cuando tengo una entrevista y viene una nacionalidad que en la lista digo, esta me la compro, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso no se... Porque cuando el equipo con el que trabajas, más opiniones tienes, más puntos de vista tienes, más culturas conoces y más fácil es desarrollar cosas. Entonces hay que apostar por esa diversidad, ¿vale? ¿Vale? Trabajamos
en más de 20 sectores industriales, cosméticos, farma, alimentación, automoción, etcétera. Somos el top one en los últimos 5 años, según la Universidad de Hannover, que es la que rankea los fabricantes de AGVs, ¿vale? La Universidad de Hannover tiene unos expertos que piden datos a todos y que establecen quién es el fabricante número 1 de AGVs a nivel europeo, y en los últimos 5 años en ese ranking sale una compañía de Burgos. No sale ni una alemana, ni una china, estamos hablando de Europa, entonces creo que es importante poner en valor lo que tenemos, ¿vale? Tenemos la gama de producto más amplia del mercado, desde, no lo veo cómo está el proyecto, pues sí, desde una contrapesada, ¿vale? Para movimientos en altura hasta 20 metros de altura de unos 5 toneladas de peso, a vehículos muy ligeros para transporte de distintas mercancías. Y como os decía, trabajamos en más de 20 de sectores industriales, ¿vale? Ahí podéis ver por cada uno de los lineales de los sectores distintas marcas y distintas compañías que confían en nosotros para automatizar sus procesos. Todas ellas creo que muy reconocibles. Si simplemente nos fijamos pues, en los logotipos más llamativos, pues trabajamos para Amazon, trabajamos para Tesla, trabajamos para Apple, ¿no? O sea, para así los más llamativos, los que más nos resuenan a todos. Facebook y Google y estos todavía no, lógicamente, como son desarrolladores, no, pero a futuro vendrán. Y dentro de esto, como os decía, las etapas de transformación que hemos vivido son las que veis abajo y sobre todo es importante que veamos la trayectoria que tenemos. De aquí a 2024, ¿vale? Tenemos que multiplicar por 5 nuestra facturación, ¿vale? Que se dice. Multiplicar por 2,5 nuestro equipo. Luego os cuento un poquito más de esto. Consolidar más del 80% de nuestro mercado exterior, ¿vale? Y todo esto haciendo que la compañía sea rentable y sea sostenible. Entonces, para esto hay 3 ejes fundamentales sobre los que trabajamos de forma consciente y constante. Uno, la satisfacción del cliente, es clave, antes, que no es vender tecnología, es transformar su negocio. Antes había unas personas que iban montadas en una carretilla que movían un palé. Esas personas, cuando ven llegar el AGV, no le ponen una alfombra roja, sino que ven al enemigo. Se ponen de francotiradores y disparan. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la tendencia del ser humano es a defender su posición. Sin embargo, esto realmente provoca que estás moviendo las bases de lo que era su negocio. Lo siguiente es la excelencia operativa. Es decir, tenemos que hacer excelentemente bien. Ya entraña bastantes dificultades, como sabemos, ¿vale? Y lo siguiente es la expansión. La satisfacción del cliente, pues para esto hemos dibujado el Customer Journey que veis aquí y que para nosotros representa los momentos clave de esa relación con el cliente. Cómo nuestra relación con el cliente va a fluir a lo largo del proyecto y cómo esa relación va a provocar distintos momentos de la verdad. No solo es vender un proyecto y luego que Dios se las apañe, ¿no? Sino qué momentos, cómo realmente lo defines, cómo realmente el cliente y nosotros entendemos lo mismo, cómo realmente hacemos esa implantación. Es difícil de conseguir, pero lo intentamos. La excelencia operativa que en nuestros propios clientes, que nuestros clientes nos exigen ser excelentes en proyectos, ser excelentes en los procesos, ser excelentes en la comunicación, ser excelentes en todo momento. Y la expansión, que se basa sobre todo en nuestra red de partners, en ese crecimiento de la red de partners. A día de hoy, los AGVs pues es una tecnología que se está consolidando, que empieza a haber pues muchísima competencia. Hace 10 años, yo me acuerdo, iba a una feria, ponía una AGV a moverse el solo y venía todo el mundo diciendo, ¡wow! ¿Qué es esto?
A día de hoy, dos de aquí montáis una spin-off y sois capaces de fabricar una GV, que es lo que tenéis encima de las mesas. Entonces, la tecnología ya está al alcance de todos. Entonces, a partir de aquí, ¿qué va a pasar? Que va a ir una democratización de la tecnología y posiblemente esto ha acabado en épocas anteriores otras tecnologías. Es decir, el ejemplo más sencillo que todos vemos es los brazos robóticos, ¿no? Los brazos robóticos, hay 2, 3 fabricantes que lideran todo el mercado, ABB, KUKA, FANUC, y a partir de ahí los demás integradores. Entonces los partners acabarán siendo esos integradores de los fabricantes que queden en el mercado, que no sé quiénes serán. Y dentro de esto me he permitido hacer un parón, llamémoslo, dentro de todo lo que os he comentado, y decir, y llegó 2020, ¿no? Porque creo que 2020 nos ha tocado a todos. De alguna forma nos ha golpeado, pues porque se dio una característica que todavía tenemos aquí presente, que todavía no ha pasado, tenemos que seguir manteniendo pero que el año pasado pues estábamos bastante más jodidos de lo que estamos hoy, ¿no? Entonces, con esta situación, lógicamente, nosotros tomamos una serie de decisiones que me gustaría contaros y que me gustaría explicaros y ponerlas en común, porque creo que es importante, ¿vale? Lo primero que buscamos fue la seguridad. Tuvimos un momento que los clientes no nos dejaban entrar en sus casas, pero luego enseguida, en 2 semanas, teníamos ya equipos desplazados, porque nuestros AGVs funcionan en clientes que eran críticos y que seguían produciendo. Nosotros teníamos que... Ya había que desplazar gente con un cerrado, ¿vale? Con un mundo bloqueado, pero lo fuimos consiguiendo, ¿vale? Y a partir de aquí montamos distintas acciones, muchísima comunicación con el equipo y sobre todo, voy a pasar a esta parte, desarrollamos Cenzoe, ¿vale? Cenzoe fue nuestra contribución, a este momento, a la pandemia. Es un vehículo pues, como el que ya teníamos fabricado, que en vez de llevar a bordo mercancía, lo que pusimos es luz ultravioleta. La luz ultravioleta en un determinado espectro de onda, pues consigue acabar con los virus, ¿vale? Y a partir de aquí, en un plazo de 2 o 3 semanas, conseguimos desarrollar el vehículo y conseguimos llevarle al INTA a Madrid, al Instituto Tecnológico, nos le validaron, dijeron que este vehículo realmente acababa con el COVID-19 y a partir de ahí pues fuimos implementando soluciones en sitios que en gran medida a frenar esta situación, ¿vale? Pues para desinfectar quirófanos, desinfectar hospitales, un montón de cosas que han contribuido. Entonces, esto quieras que no, motivacionalmente también para el equipo, fue una chaqueta, os lo puedo asegurar, ¿vale? Las personas que estaban implicadas en el proyecto se pegaron una chaqueta porque en 3 semanas estaba esto funcionando, pero realmente funcionó muy bien. Y los retos a los que nos enfrentamos a día de hoy como compañía son, creo, los retos a los que nos enfrentamos todos, a este mundo dual, a este mundo diverso, a este online presencial, cómo va a quedar, el famoso teleengagement, cómo vamos a estar motivando a la gente desde sus casas, cuál es el mix perfecto de trabajo entre casa y trabajo. Es decir, nosotros teletrabajamos, no por pandemia, ya teletrabajábamos antes, pero por otro lado, que fabricas unos AGVs, fabricas unos vehículos que están en la factoría y que hay que ir a probarles. Es decir, hay que cargar el programa, hay que validar sobre máquina y hay que probar que esto... Entonces, todos esos son los retos a los que estamos enfrentándonos y para esto lo más importante pues es esto que estamos haciendo ahora mismo, es generar un ecosistema de tal, ¿vale? Un ecosistema realmente que nos permita, junto con otras compañías y junto con las universidades, generar el talento adecuado para el futuro,
formar en las competencias que necesitan las empresas y formar directamente parte de esos equipos, ¿vale? Os he contado y todo lo que hemos ido hablando a lo largo de la mañana a las distintas personas es tecnología. Pero ¿sabéis cuál es el gran problema? El talento. La tecnología ya sola no funciona. La inteligencia artificial no nos va a nadie nada ni nos va a desemplear a nadie. Somos las personas las que hacemos posible. Y somos las personas las que realmente tenemos que crear esto, ¿vale? Y por esto nosotros hace, pues a lo mejor 6 años ya, creamos y registramos Talento 4.0, ¿vale? Que es un programa que recoge distintas cosas que vamos a ver a continuación y que sobre todo está enfocado pues, al desarrollo de las personas. Luego os contaré el Asti College, ¿vale? Que son los programas que están aquí, ¿vale? Hay 2 programas de empleabilidad, Asti College y Asti Academy, ¿vale? Y los programas ya de generación de talento con la parte de la fundación. Si me voy a la parte de la fundación, ¿vale? Tenemos dos programas fundamentalmente, ¿vale? Stentalengel y el Asti Robotics. Stentalengel es muy sencillo. ¿Podéis poneros de pie las chicas que estáis en la sala? Esto es un problema, chicos y chicas. Solo 3, ¿vale? Y esto es una realidad, ¿vale? Perdemos a la mitad del talento de nuestra población porque no tienen pito. Me vais a permitir la expresión. Que no somos capaces de generar estas vocaciones en fases tempranas. Entonces, Stentalengel es un programa que lo que busca es fomentar las vocaciones de las mujeres para que aquí seamos 50-50. No porque seamos 50-50 ni por la paridad, sino porque realmente tener talento diverso es realmente importante para las empresas y es realmente lo que nos va a generar esto. Entonces lo que hacemos es, con chavalas de tercero y cuarto de la ESO, cuando tienen que las role models, ponerlas en contacto con distintas compañías y con distintas o científicas y fomentar esas vocaciones. Y el siguiente es el Asti Robotics, ¿vale? El Asti Robotics es lo que vais a ver hoy, pero a lo bestia, me atrevo a decir, ¿vale? Ahora os un vídeo para lo que lo veáis. Busca es una cosa. Como os decía yo al principio, yo estudié igual que vosotros, Ingeniería Industrial Electrónica. Estaban a las 8 en Burgos, en la Politécnica de Burgos, perdonad, y teníamos que estar a las 7:30 si querías coger las 3 primeras filas de adelante y enterarte de algo. Si no, era mejor irte a jugar al mus, ¿vale? Porque nos matriculábamos más de 150, casi 200. Y si en las 3 filas oías al profesor, porque se daba la vuelta y llenaba la pizarra. A día de hoy, cuando yo he vuelto a la Politécnica de Burgos o vengo a la Politécnica de Navarra, me encuentro esto. La de 25 o 50 alumnos. Pues no sé qué les espera a los que están estudiando humanidades, con total respeto, ¿vale? Y otro tipo de carreras, pero es que tenemos que fomentar estas vocaciones. Entonces, Robotics lo que busca es eso, es fomentar que haya aquí más talento y fomentar estas vocaciones desde edades muy tempranas. Como aquí y seguro que esto os apasiona, seguro que cuando erais más pequeños habéis vivido o habéis participado en la First Lego League, ¿no? Conocéis el desafío del Lego, de la robótica y demás. Este fin de semana es la final en Burgos, por cierto, de Castilla y León, en la cual estaré de juez también, ¿vale? Y vimos que desde que acaba la First Lego League, que creo recordar que es el tercero de la ESO, cuarto, a partir de ahí ya no hay torneos de robótica para los que nos apasiona esto. Entonces desarrollamos el Asti Robotics, que es un torneo en el que estaré encantado de recibiros, porque la fase final es el 5 de junio, el sábado en el Museo de la Evolución Humana, ¿vale? En Burgos. Y si os queréis acercaros encontraréis algo como lo que se está viendo en el vídeo, ¿vale? En versión light, porque este año solo
por motivos obvios, hemos tenido que hacer semifinales online y solo nos dejan 6 equipos de la categoría universitaria y 6 equipos de bachiller FP. El último Robotics, que es el que estáis, más de 1000 participantes, ¿vale? Se ha convertido en el torneo de robótica más grande de España, en el cual todas las facilidades las ponemos por parte de ASTI, ¿vale? ¿Y qué es lo que quiero decir? Que solo hay que formar el equipo, nosotros os damos una Raspberry Pi, vosotros desarrolláis el robot, tenéis 150 euros de presupuesto para fabricar ese robot, ¿vale? Si justificáis esos 150 euros de presupuesto, se os devuelve el dinero de la fabricación del robot y tenéis que venir a competir en esa fase final, ¿vale? Realmente, yo saco de verdad, tenemos las fronteras libres y podemos desplazarlos, que el día 5 de junio, si tenéis libre, os acerquéis por Burgos, estamos a 2 horas, he tardado yo esta mañana, ¿vale? Al Museo de la Evolución Humana y vais a disfrutar un montón con las distintas pruebas. Son pruebas realmente muy chulas, sí que hacemos una competición, pero hay laberintos, hay una mini fábrica, hay un juego de bolos, un juego de golf, etcétera, y distintas pruebas en las que tienes que competir que realmente es espectacular, ¿vale? Entonces, en materia de talento, ¿vale? Que era lo que estábamos diciendo, pues al final lo que intentamos es ir a las bases, acercarnos ya no a la universidad, sino a la escuela, ¿vale? Para fomentar esas vocaciones y para que aquí ya haya más gente donde seleccionar, ¿vale? Y fomentar esas vocaciones. A partir de ahí, generar ese engagement, contratar a la gente y darle su desarrollo y su carrera profesional. A día de hoy, me permito, que es de hace 2 semanas, ¿vale? Estamos seleccionando 120 personas. Tengo que contratar a 70 personas antes de 30 de junio, ¿vale? Entonces, ya sabéis dónde mandar el currículum, porque o sea, la necesidad es muy grande, ¿vale? Fuimos portada en el diario hace muy pocos días, lo que os decía, ¿vale? Y sobre perfiles técnicos, ¿vale? Dentro de esas 120 personas mayores está lo que nosotros llamamos el ASTI College, ¿vale? Y las 120 personas son para producir, llamémoslo, para proyectos que están en curso, y a mayores se desarrolla el ASTI College, que es un programa enfocado hacia vosotros, que tengo pues el orgullo la ilusión de poder contar hoy por primer día en la que empezamos ahora. Técnicas ya para comentar el programa, acompañar y politécnicas, recibir sus currículums, poderles seleccionar y hacer que formen parte del Team ASTI, ¿vale? ¿Qué es el ASTI College? Pues es un programa donde incorporamos este año, lo que os digo, a 12 ingenieros que formarán parte de un equipo especial que durante 2 años, en periodos de 6 meses y 12 meses, van a ir rotando por distintas áreas, porque podrán estar en la parte técnica, estarán como site manager en cliente haciendo implantaciones, pero luego pasarán a la parte a ver cómo realmente se ofrecen los proyectos, luego gestionarán proyectos y que posiblemente evolucionen y crezcan como posibles creadores de ASTI del futuro, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste? De comunicación, ir a las universidades por nuestra parte, contar el programa, recibir los currículums y a partir de aquí tendremos entrevistas en las que, como antes decía la compañera, ser totalmente transparentes, hablar con repetir con proactitud, ¿vale? Y llevar mucha información y muchas ganas. Un test competencial, ¿vale? Y una prueba técnica. Hacemos pruebas técnicas bastante completas, ¿vale? Y sobre todo, clave, antes, pues eso, perdona que te use todo el tiempo, pero es que me ha venido maravilla. Escuchándote, diferenciaros y sabéis qué marca hay. ¿Vale?
inglés a nivel discusión es un básico. ¿Vale? Ya ni C1, no, inglés discusión. Esto ya sí o sí viene con el título. Y si no, no puedes formar parte del proyecto. Y lo que marca la diferencia es el francés, el alemán o el chino. Eso realmente es lo que a día de hoy a mí, como director de recursos humanos, me hace tomar la decisión. Es un proyecto internacional, vivimos en un mundo global. ¿Vale? El compañero anterior ha estado repitiendo veces, si nos fuimos a Alemania, chinos. Entonces, yo ya es un básico, pero perdonad que vuelva a insistir, ¿eh? Entonces, animaros a participar, animaros a ponernos en contacto, a que nos enviéis vuestros currículums para poder trabajar para los clientes que estamos viendo ahí, ¿vale? Aquí en Volkswagen Navarra tenemos proyectos muy chulos. Tengo gente aquí desplazada de forma... pues sería estupendo también para ellos, ¿vale? Fotos de anteriores ediciones, lo que ha sido T-College, ¿vale? Y me vais a permitir los últimos 5 minutos, 4 cuestiones, ¿vale? Que para mí son importantes y que son claves. Tomaros la vida en push, no en pull. ¿Vale? Hay que empujar, hay que moverse, hay que tener esas reuniones, esas conversaciones, ese preguntar, esa proactividad. Adelantaros a que pasen las cosas. No esperéis a que ocurran y que os vengan a buscar. Tomaros la vida así, ¿vale? Siguiente, perdonadme que lo tenga que ver. ¿Vale? Siguiente y quizá más importante. La vida, y ahora más que nunca lo sabéis, lo más importante es saber gestionar el cambio. Saber que directamente no estamos estables, que vamos a cambiar. No voy a hablar del entorno VUCA ni cosas de estas que están muy de moda, ¿vale? Pero la vida es de cambio. Y como os decía antes, dentro de ese constante cambio, las leyes de Murphy se cumplen. Entonces, para mí no es importante no caerse. Lo aseguro. Velocidad con la que nos levantamos. Porque caer nos caemos, todos los que estamos aquí, todos los que estáis ahí, nos caemos N veces. O guarrazos a veces. No pasa nada. ¿Quién rompe platos? El que lo friega. Pero si no, hay que hacerlo y hay que volverse a levantar y hacerlo. Yo os lo cuento como experiencia de vida personal, que ha sido también para aprender mucho en ese sentido, ¿eh? Durante varios años, lo mismo que estoy haciendo ahora, lo hacía y contrataba a los números 1 de promoción, números 1 y números 2 de promoción, de industriales, de electrónica, de teleco, etcétera. ¿Vale? Y mi obsesión era el número 1 o el número 2, quién es el que mejor currículum, expediente tiene. ¿Sabéis lo que me ha enseñado la vida? Que esa gente es muy válida, ¿eh? Es muy interesante tenerlas en el equipo. Un gran problema. Que no han ido nunca. Que no han suspendido. No han entendido lo que es el suspender y el tener que ir a estudiar. Y cuando se pegan la hostia, que se la van a pegar, pero ¿cómo a mí no me ha salido? O sea, si no lo voy a hacer yo, entonces, no. Entonces, o en el mundo empresarial muchas veces es más difícil de gestionar o más difícil de conseguir que funcionen, ¿vale? Porque hay un continuo cambio, ¿vale? De acostumbraros a ello. Tercero, pensar en positivo y emociones positivas, trasladar siempre mensajes positivos, intentar ver y tener visión de forma positiva de las cosas. Si nos ponemos en la parte negativa, en esto se va a ir a la mierda, esto es un desastre, nos vamos a morir todo, pues al final nos moriremos. Somos lo que proyectamos y somos lo que pensamos. De queramos vernos, vamos a estar. Lo que pasa es que hay que verse y hay que soñarlo
y hay que poner los medios para estar. ¿Dónde quiero estar? ¿Qué gap tengo? Y cómo me preparo para conseguirlo. Entonces, por favor, trabajarlo de esa forma, ¿vale? Cultura, valores y energía. Antes, de nuevo, os decía la compañera, no pongáis etiquetas a las empresas. Tenéis que encontrar vuestro proyecto. Y vuestro proyecto es el que encaja con vuestros valores, en el que sentís que estáis próximos culturalmente. Y a partir de ahí va a fluir la energía, va a fluir lo que tenéis que hacer. Entonces es importante que no pongáis esas etiquetas ni os dejéis llevar por lo que veis o lo que os han contado, sino que lo toquéis, lo palpéis y realmente lo viváis, ¿vale? Y, perdonad. Y lo último es dar sentido a vuestra vida. Es decir, si culturalmente sois afines, si tiene valores, es decir, oye, que vuestra vida tenga un sentido. Al final yo se lo digo a todos mis compañeros y se lo digo más veces, ¿eh? Si no os vienes feliz a trabajar, no vengas, joder. O sea, directamente, o sea, el trabajo lo tenemos que hacer. O sea, yo no digo por la noche estemos en casa, toma, es lunes, mañana puedo ir a trabajar. No. Pero, coño, mañana es lunes, ¿qué ganas? A ver si empiezo esto y acabo con esto otro y tengo pendiente. ¿Por qué? Porque es. Y si voy a estar frustrado, chico, pues vete a otro sitio. Que contagias tu amor. Entonces, déjanos tranquilos. Entonces, yo, personas que cuando detecto que vienen a ASTI y veo que no vienen contentos es, oye, ¿por qué no te ayuda a buscar otra cosa? Conozco muchos directores de recursos humanos de otras empresas, te ayudo, buscamos otra cosa y te vas a otro sitio que a lo mejor eres feliz. Y no tenemos por qué pasar aquí los dos un mal. Entonces, darle sentido a vuestra vida y realmente que seáis felices. Tenemos que conseguir, ¿de acuerdo? Y había un último vídeo de cómo hacemos las cosas, pero que sin el audio. ¿Queréis más turno de preguntas? Por mi parte, así que perfecto y muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Pues bueno, como ha comentado Rubén, vamos un poquito con tiempo y chicos, yo para empezar quería darles las gracias a todos, a María, a Ángel, a Francisco Javier y a Rubén, pues por sus charlas. Hemos oído diferentes historias, diferentes aproximaciones, diferentes empresas, pues unas con un toque más técnico, otras con un toque más humano. Ahora me gustaría que aprovecháramos la posibilidad que tenemos de dirigirnos directamente a ellos, pues para preguntarles cosas y ver un poco cuál es su visión del mundo de la electrónica, qué es cómo os podéis ver en el futuro y descubrir este mundo tan apasionante que tenéis por delante y en el que podéis desarrollaros profesionalmente. Entonces, bueno, pasaremos el micrófono, si queréis, para hacer alguna pregunta y nada, a ver si alguien se anima. Esa es otra, esa es otra. Está todo el mundo nervioso con el robot de después. Y ahí tenemos una pregunta. Bueno, sí. Sí. Yo tenía una pregunta que a mí me pasa al menos que con tema de ensamblador o programar lo del robot o lo que sea, a mí me cuesta mogollón y a muchos de aquí yo creo que también, y es si alguien que tiene, por mucho que haya estudiado electrónica, ingeniería eléctrica y electrónica, tiene cavidad en una empresa como las vuestras. Hemos entendido la parte del final. ¿Cómo? Que si puede repetir.
si tiene cabida en una empresa como Ah, sí, sí, claro, claro. Sí, sí. Bien, o sea, viendo la dificultad que tengo yo, por ejemplo, para programar un pico o un esto, si alguien que tiene dificultad para programar tiene cabida en una empresa como la vuestra. Por ejemplo, en IED Electronics tenemos un departamento de I+D de más de 20 personas. Eso, teniendo en cuenta el tamaño que tenemos, es un porcentaje bastante elevado. Dentro de la gente con formación electrónica, hay gente que decide hacer más diseño hardware puro, hay gente que está más centrado en programación de firmware, cada uno en función de lo que quiere y habla con recursos humanos, con el director de I+D y todo, decide en qué tipo de proyectos o qué tipo de labores quiere hacer. Entonces eso, por esa parte, no habría ningún problema. Eso es cuestión de una vez estés hablando con una empresa, tú di abiertamente qué es lo que quieres y el por qué quieres orientar tu carrera hacia hacer una cosa o no la otra y ya está. Y si luego en algún momento de tu vida quieres cambiar y empezar a aprender otras cosas, pues todo bienvenido. Pero en principio en IED Electronics, y estoy segura que en muchas más empresas, sí que vas a tener la oportunidad de hacer algo. Sí, si me permitís también por parte de Falcon, pues lo mismo, un poco lo que dice María. Tú vamos a decir, en un departamento de desarrollo de producto hay perfiles más de hardware, perfiles más de software, perfiles un poco más combinados que pueden hacer las dos cosas. Sí que veo importante a una empresa, a un ingeniero que vaya a desarrollar hardware, tenga nociones de software, porque al final eso es un entorno, van a convivir ambas cosas. Entonces, el desarrollador de hardware no se puede olvidar que luego va a venir el desarrollador de firmware a programarlo, entonces tiene que tener en cuenta. Entonces, si tú vas a hacer hardware y tienes nociones de firmware, estupendo. Cuanto más sepas, obviamente, mejor. Pero en ningún momento, vamos a decir, vas a quedar deshabilitado para hacer un desarrollo de hardware, obviamente, si no haces firmware o si no controlas hasta el nivel que sea de firmware, no te va a deshabilitar para trabajar en un departamento de desarrollo de producto. Aparte de que luego hay otros trabajos, como bien decía Rubén, que tú puedes ser ingeniero y no estar diseñando en el ordenador. Hay muchos trabajos alrededor de un desarrollo electrónico que no son tan técnicos, ni de desarrollo de hardware ni de desarrollo de software. Luego, el abanico de posibilidades es amplio. Yo, como experiencia personal, como comentaba Rubén, yo empecé como técnico durante 9 años, luego tuve la oportunidad de empezar a salir con gente del departamento comercial y jamás habría pensado que mi carrera luego se vería movida hacia el mundo de las ventas. Entonces, tú tienes una base técnica, has aprendido unos conocimientos, pero ahí te da una cantidad de herramientas para luego salir al mercado y realmente buscar lo que a ti te hace feliz y cómo puedes contribuir también a las empresas y a la sociedad a hacer ese proyecto de vida, ¿no? Entonces, Rubén es un ejemplo. Yo jamás habría pensado que no estaría programando equipos y a los 9 años empecé en RS. Luego el mundo me ha llevado en otro sitio. Pero te abre, la ingeniería te abre una cantidad de posibilidades súper interdisciplinar. Hay que llenarla, hay que formarse. Es un poco para ver si os sirve también como experiencia de vida, ¿no? Supongo que Exacto. Más de lo mismo, o sea, no te pongas limitaciones, no te pongas tú etiquetas. No, o sea, en la definición, a una persona que se le da mal programar, como es mi caso, ¿por qué se te da mal programar? O sea, que eso no es cierto. Entonces, empieza por entenderlo bien y tranquilamente, o sea, no te preocupes que las cosas van a ir surgiendo ya solas. Entonces, las oportunidades surgen, vas a poder desarrollarte en múltiples campos y cualquiera de las 4 empresas que está aquí a día de hoy tiene oportunidades infinitas. Lo que necesitamos son más ingenieros con actitud. O sea, esto es así. Yo, bueno, me dirijo también a vosotros y a los que nos pueden estar viendo desde sus casas. Muchos de vosotros estáis finalizando el grado. Muchos de vosotros vais a seguir haciendo un máster en ingeniería industrial, especial electrónica. Todavía no habéis terminado vuestra formación. Nunca vais a parar de formaros, eso es una realidad. Pero es verdad que cuando uno se enfrenta pues, a una finalización de ciclo, lo ha comentado también antes un poco María, ¿no? Te viene un poco el vértigo, un poco de inseguridad, ¿no? Que ahora que hago no sé suficiente, me da la sensación de que no estoy preparado
para hacer las cosas bien. Y la realidad es que no. La realidad es que yo, todos los estudiantes que me voy encontrando después, todos son casos de éxito. Algunos acaban en puestos mucho más técnicos, otros, cada uno encuentra su sitio. Y efectivamente es normal que todos empecemos con una trayectoria pues, muy pegada, ¿no?, a la técnica, al desarrollo concreto, pero es verdad que con los años pues, ¿no?, poca gente igual sigue en el laboratorio programando, otros les encanta porque su vida, otras veces pues acabas en un puesto comercial y también está bien. Pero bueno, esas inseguridades son típicas de un cierre de ciclo, eso es verdad. Y ahí os quiero decir, pues eso, que tengáis confianza y que os lo creéis y que sepáis un poco, pues eso, echar esfuerzo. Sobre todo, no sé si habéis visto en la mesa muchas veces hoy que todos somos conscientes de que esto no es una profesión fácil porque pues, la ingeniería es dura. Habéis pasado unos años de carrera pues fastidiados, habéis tenido que estudiar mucho. Yo no sé si aquí hay alguien que no haya suspendido ninguna, yo creo que todos alguna les ha caído. Entonces, bueno, ya lleváis esto encima. Entonces, pues simplemente pues, tirar para adelante y es un poco eso, actitud y trabajo duro. Así que ánimo con todo, que seguro que lo vais a hacer bien. Vale. Tengo una pregunta para, bueno, son dos curiosidades. La primera es para María. Esto es para satisfacer un poco mi curiosidad. ¿Cómo funciona una refrigeración pasiva en una placa fotovoltaica? Porque me ha parecido un poco curioso. De normal suelen tener, pues, o porque están en medio del campo y tienen mucho aire, pero si están, por ejemplo, montados sobre una casa, sobre todo que acumula mucha calor, en zonas de, yo qué sé, India o África, es una curiosidad. Sí, más. Bueno, básicamente lo que intentamos evitar es poner un ventilador, o sea, estamos intentando evitar la convección por los potenciales fallos que ya sabemos que van a ocurrir. Lo que hacemos básicamente es, no ha sido capaz de que veáis exactamente las dimensiones, pero básicamente es un arcón de prácticamente 2 metros por metro y pico, o sea, es un bicho bastante grande y dentro hay bastante aire, ¿no? Entonces lo que hacemos es las partes que están emitiendo más calor, baterías, componentes electrónicos, ¿no?, el inversor, el cargador. Lo que hacemos es ponerlos en puntos estratégicos uno con el otro y a través de básicamente la conducción que el propio arcón sea el que disipe calor hacia afuera, ¿no? Y a eso le llamamos pasiva, ¿no? Vale, ok. Hicimos unas pruebas en la UCNA, de hecho, creo que hace poco, intentando simular esos ambientes de calor, de humedad, de temperatura, intentando evaluar si realmente íbamos a ser capaces de poder disipar ese calor y la verdad que fue muy bien. Entonces, por ahora, seguimos adelante con la idea. Luego ya veremos. Vale. Luego tengo otra, también un poco pequeña, pero bueno, es para Rubén, que has dicho en un momento que cuando que la inteligencia artificial no va a sustituir, o bueno, la mayor parte de los humanos, porque siempre queda el talento o las ideas que podemos tener, que una inteligencia artificial no tiene, porque se dedica a repetir procesos. Bueno, en general. Pero o sea, en el punto en el que la inteligencia artificial igual reemplace a la mayoría de trabajos comunes, para tantas personas, ¿qué trabajos realmente quedarán? ¿No crees que igual sustituirá a todo? No sé, quiero un poco profundizar, a ver si... Ahí tienes toda la razón, ¿eh? Estamos en un momento bastante disruptivo en el que hay tecnologías, en este caso la inteligencia artificial, que nos pueden dar un poquito de miedo o respeto en muchos casos. O sea, ya está claro que con anteriores revoluciones industriales hay trabajos que van a desaparecer. O sea, es más que evidente, ha pasado siempre y posiblemente vivamos un tiempo en el que el gap de trabajos que desaparezcan versus los trabajos que se reinventen realmente sea mayor los que se destruyan que los que se reinventen. No debemos de negarlo, ¿vale? Entonces, dicho esto, lo que tenemos que hacer es dar la vuelta a la ecuación y por eso yo insistía en llenar estas aulas, porque lo que sabemos, los trabajos que no van a desaparecer tienen que ver con el ámbito STEM, que son ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y donde jamás nos van a reemplazar
es en la parte de creatividad, ¿vale? Y en la parte de trabajo en equipo, de organización, etcétera. Al final no dejan de ser máquinas programadas que enseñan lo que nosotros queramos que las enseñemos, ¿vale? Y para mí el mayor tema de discusión o quedaría para una sesión entera está en la parte de cómo vamos a programar esta inteligencia artificial, qué ética vamos a meter y cómo esa ética se va a expandir. O sea, realmente en esa parte ética es donde realmente hay mucho meollo. Pero de momento pues es eso, es ser realistas y ser conscientes de qué trabajos van a desaparecer, se van a sustituir y cuáles realmente se van a potenciar. ¿Okay? Buenas, yo más que nada, más que una pregunta, quería conocer vuestra opinión y es que dentro de nuestra formación como ingenieros siempre se nos busca sobre todo pues que aprendamos sobre cosas técnicas y así, pero ya que uno de vosotros se dedica sobre todo a los recursos humanos, ¿no creéis que dentro de nuestra formación como ingenieros muchas veces se dejan esos conocimientos de lado? Y pues más o menos saber qué opináis al respecto. ¿Tiro yo? Vale. A ver, yo la formación de ingeniería y teniéndola de base considero que es muy buena y es muy importante, ¿vale? Para mí es clave. Lógicamente, si te centras en conocimientos técnicos y en un expertise técnico, en el tiempo que tienes y en las horas que hay, no se puede profundizar sobre todo, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que pecamos como ingenieros que somos, creo que es el otro, ¿vale? Creo que sí que es verdad y que todos o la mayoría pecamos de dotes de comunicación. O sea, yo recuerdo mi proyecto final de carrera, no era de grado, el feedback, yo hice un PID en una placa impresa y demás, o sea, me acuerdo como hoy, y el feedback que me dio el tribunal es: lo has hecho muy bien, Rubén, pero ni nos has mirado a la cara, ni te has dirigido a nosotros, no sabes hablar en público, y casi te dan ganas de decir: oye, señor, si tú has sido mi profesor y no me has dicho en ningún momento en nuestros tiempos, ahora sí que se ha evolucionado mucho esto, tenéis más oportunidades, pero sí que es verdad que se peca de falta de comunicación, ¿vale? Sobre todo, se peca en muchos casos de idiomas, que no traemos los idiomas y no les tenemos trabajados, ¿vale? Y tenemos que trabajar mucho más en trabajo en equipo, ¿vale? Porque a día de hoy, sobre todo, lo que nos diferencia o las empresas llamadas unicornio de las empresas del montón, las que están creciendo mucho más, es que trabajan en colaboración. Y colaboración es un paso más allá del trabajo en equipo. Y nosotros todavía nos cuesta mucho trabajar en equipo, ¿vale? ¿Quieres complementar? No, perfecto. Buenas. Que esto es una pregunta un poco general para los cuatro, y es que se ha hablado mucho de proyectos en IED de desarrollar elementos o en Falcon de fabricar PCBs. Y un asunto que me suele rondar a mí mucho por la cabeza, y juraría que lo he comentado con algún compañero, es acabar en una oficina y acabar aburrido de... Entonces, gustaría saber si en vuestras empresas pues hay trabajos de mancharse las manos, ¿sabes? Si hay cabida, trabajando como ingeniero, de acabar manchándote las manos y no estar siempre en la oficina, como... Bueno, ya me entendéis. No, empieza tú. Yo solo desde el punto de vista de, bueno, la posibilidad que me ha dado también en su momento de trabajar en una distribuidora, electrónicos te encuentras en oficinas técnicas, en ingenierías, en parte de hardware, software, como decía Kiko, el tema de ingenieros de test, que son muy necesarios, pero luego también ingenieros de mantenimiento, donde si quieres bajar a la fábrica, vas a bajar a la fábrica, vas a ver, o sea, tenéis unas habilidades técnicas ahora y luego es encontrar vuestro hueco, donde os haga feliz, pues tirar hacia allá y dejar de convencionalismos del ingeniero tiene que estar diseñando. Yo pensaba eso y cuando dije en casa que iba a salir de comercial me dijeron: ¿dónde vas a vender enciclopedias? O sea, si tú estás programando
pues sacaros los corsets y buscar vuestro hueco en la vida, o sea, es así. Yo os cuento un poco el ejemplo de IED Electronics. Mi jefe, Íñigo Ayerra, él es un obsesionado con que los empleados no se aburran. Su obsesión es conseguir cada vez proyectos más diversos, más interesantes, para que la gente de I+D se quiera quedar, para retener el talento. Él dice que encontrar talento es muy complicado, de manera que necesita encontrar aquellos proyectos que evidentemente tengan un mercado y una base económica que luego nos dé de comer a todos, pero sobre todo que interesen al equipo. Dentro del propio equipo hay diferentes niveles de desarrollo. Al principio te puede apetecer más hacer una cosa, luego vas desarrollando, te haces otras, acabas teniendo cierto expertise en unas cosas y siendo cierto arquitecto de sistema. Al final, es lo que estamos todo el rato diciendo, es una evolución continua. El hecho, por ejemplo, ahora sí que hablo solo de IED Electronics, el hecho de estar en varios sectores te permite aprender cosas muy diferentes. Un sector no se parece nada a uno de otro y vas a ir aprendiendo muchísimo conocimiento y poder aplicar lo mejor de uno en otro, ¿no? Yo creo que cualquier empresa, si está enfocada siempre en no parar, y todas hoy en día son así, son mejora continua, vas a ir encontrando tu camino poco a poco. Simplemente piensa realmente qué es lo que te apetece hacer ahora y consigue la empresa que encaje con eso. Y luego ya irás descubriendo. Yo también, cuando salí de la universidad, yo era una enamorada de las renovables, hice el proyecto fin de carrera enfocada en energía undimotriz, que es la energía que se extrae de las olas. Conseguí hacerlo en un centro de investigación, yo pensaba en investigación absoluto. A partir de ahí me di cuenta que eso no lo quería, que quería enfocarme en trabajar en una multinacional y entender que era eso. Estuve casi 7 años en Barcelona trabajando en una multinacional americana, donde hice la especialidad mecánica y empecé en I+D diseñando piezas, prototipando, testeando, industrializando. Poco a poco me fui acercando más al cliente a través de ciertos problemas que fuimos teniendo, me tocó viajar más, acercarme más y me empecé a dar cuenta, cosa que yo jamás lo hubiese pensado, que esa parte de cliente me llenaba mucho, terminaba de entender del por qué hacía muchas cosas y poco a poco fui acercándome más hacia un perfil más marketing técnico. Luego, por circunstancias personales, quería volver a Pamplona y me costó mucho encontrar esa empresa que me diese un poco más de ese reto, ¿no? ¿Qué más quiero ahora? ¿Qué más quiero ahora? A mí me costó mucho entender qué era lo que me apetecía hacer. Pero luego encontré IED Electronics, me ofrecieron el puesto de desarrollo de nuevo negocio y con la base técnica, yo ya no diseño, pero con esa capacidad, con esas herramientas que nos enseñaron en la escuela y en los años de vida que he tenido, es esa capacidad de entender problemas, ¿no? Y de escribir esos enunciados, ¿no? Lo que nosotros en IED Electronics llamamos conceptualizar soluciones. Desde el momento en que te llega un problema, una conversación con un cliente o lo que sea, hasta conceptualizar cuál es la solución, qué es lo que hay que hacer, entender el mercado y una serie de cosas, ¿no? Pero todo siempre bajo una base técnica. Entonces, insisto, yo no hubiese dicho este camino en mi vida jamás, pero al final pensad que vosotros como personas cambiáis, no sois los mismos que empezasteis la carrera, ni vais a ser los mismos dentro de 5 años. Entonces, vuestra carrera profesional se irá ajustando a vuestra personalidad en función de conforme vayáis avanzando y aprendiendo, ¿eh? Lo repito una vez más. Así que por eso no os preocupéis, ¿vale? Simplemente empezad a ir rodando y encajadlo en algo, como bien han dicho aquí, con vuestra personalidad, con lo que queréis hacer, con vuestros valores. Y lo demás vendrá solo. Sí, por completar un poco el mencionar que el mundo de la ingeniería, por suerte o por desgracia, vamos a decir, te genera un abanico muy, muy grande de posibilidades. Digo por suerte porque vas a tener mucho más para elegir, por desgracia porque muchas veces queremos saber de todo y no puedes saber de todo. Entonces, por ejemplo, como muestra, solo una empresa como Falcón, tienes ingenieros electrónicos del departamento de compras. Es importante tener ciertos conocimientos técnicos para saber qué componentes comprar, dónde, cómo, situaciones, definir. Tienes ingenieros electrónicos en el área de eficiencia técnica. Ingenieros electrónicos, obviamente, en el departamento de I+D, tanto de software, de hardware, especialistas en normativa, que también es un aspecto importante que no hemos comentado, pero en el desarrollo de todo producto electrónico es importante. Tienes ingenieros electrónicos en el área de calidad, en el área de ingeniería de fabricación,
en el área de automatización, en el área de ingeniería de test. O sea, las posibilidades de un ingeniero electrónico o de cualquier ingeniero en cualquier empresa siempre tienes un abanico muy grande. Entonces, bueno, es difícil que te aburras si no quieres y como, bueno, comentaba María, Rubén y demás, tienes que al final buscar tu sitio, lo que te guste, lo que te motive, pero sabiendo que tienes mucho para elegir. En ningún momento estáis limitados ni porque no sepas o no te guste tanto hacer el software o porque no te hayan enseñado según qué cosas en la carrera. Tenéis un abanico muy importante y cada uno tenéis que encontrar vuestro sitio. Bueno, pues muchas gracias a todos por participar en las jornadas. Ya estamos en la hora, ¿vale? Ya hemos cumplido. Entonces ahora vamos a hacer un pequeño descanso, ¿vale? Para organizar toda la parte de la competición de robots mini sumo. Podemos aprovechar, pues bueno, la cafetería está aquí arriba, ¿vale? Tomamos un café, retomar fuerzas, ¿vale? Y mientras preparamos el ring para los robots. De nuevo, muchas gracias por la participación. Muy interesantes vuestras charlas y también, pues bueno, poner a vuestra disposición la Universidad Pública de Navarra, ¿vale? El Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, para si veis alguna necesidad en cuanto a la formación o capacidades de los alumnos que podamos ayudar, pues bueno, comentárnosla sin ningún problema. Ya sabéis dónde estamos. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. ¿A qué hora volvemos? ¿A cuarto más? ¿Vienes de Burgos? Sí. Y marcho ahora otra vez.
Vale. Bueno, pues entonces comenzamos ya con la fase del concurso de robots mini sumo. Entonces vamos a ir pasando primero por la fase de calificación, ¿vale?, que precede a la fase del concurso. Entonces, en esta fase de calificación, pues vais a tener que probar que vuestros robots son capaces de expulsar ese cubo de madera fuera del ring. Entonces, pues bueno, una vez que ya lo comprobemos, pues los robots que pasen esta fase podrán participar en la fase de competición con el resto de robots de vuestros compañeros. Entonces, pues bueno, os voy a ir llamando a los diferentes grupos, os acercáis y nos explicáis un poco qué es lo que hace vuestro robot y cómo se llama. ¿Vale? Supongo que todos le habéis puesto ya un nombre a vuestro robot. Entonces, el primer grupo, Nerea Aribe, Ainhoa Arregui, Marcos Caballero y Javier Huarte. ¿Vale? Por favor, pues venís aquí, nos explicáis y comprobamos que vuestro robot cumple las restricciones de peso y tamaño. ¿Vale? Nos presentáis el robot. Hola, buenos días. Pues, saca el robot. Bueno, yo soy Ainhoa, Nerea, Javi y Marcos. Y en realidad no le hemos puesto nombre al robot, pero bueno. Finalmente hemos decidido los demás miembros del grupo que se va a llamar Mini Truco, un poco jugando con los robots que estamos haciendo todos y con alguna peculiaridad que tiene el nuestro. Ya está, pues lo pesamos para ver si... Vale, pues está dentro del límite de peso. Entonces lo vamos a poner dentro del ring. Entonces tenemos dos líneas. Colocamos el cubo en un lateral de la línea y el robot mirando hacia uno de los lados, ¿vale?, en el otro lateral. Entonces ahora tendremos que pulsar el botón Start, tardará 5 segundos, ¿vale?, y debería ponerse a funcionar. Muy bien. Vale. Vale. Entonces, al igual que veremos luego en la fase de competición, ¿vale?, una vez que uno de los oponentes gana el primer combate, ¿vale?, en el segundo combate el concursante que ha perdido tiene la opción de colocarse en cualquier posición dentro del semicírculo del ring. ¿Vale? Entonces colocamos otra vez el robot en la misma posición que antes, mirando hacia uno de los lados, y ahora, ¿vale?, el cubo se va a poder colocar donde quiera. ¿Vale? Bueno, parece que ha perdido agarre ahí. Sí. Vale. Repetimos, ¿vale? De momento ha sido empate. Una victoria para... ¿Vale? Pones otra vez, hacia un lado, hacia el otro, el que quieras. Sí, aquí, en la línea. Ahí. Vale. Vale, muy bien. Vale, entonces objetivo cumplido, ¿vale? Es el mejor de 3 combates, pues ya ha superado los 2 primeros, ¿vale? 1 empate, pues pasáis a la fase de competición. ¿Vale? Siguiente grupo, Raúl Arribas, Luis Adrián Sosa, Alejandro Ugarte y Miguel Urien. Vale, el siguiente puede irse preparando, ¿vale?, para cuando terminemos este. Iliana Tanasova, Saray Elizalde, Brian Jiménez y Estefanía Lorente. Vale,
pues os presentáis y nos comentáis un poco vuestro robot. Buenas. Nuestro robot se llama el robot de hojalata. Y pues vamos a ver si pasa, porque al ser de metal, pues hemos tenido problemas con el peso. Sí. Vale, pasamos. Vale, entonces mirando hacia un lado o hacia el otro, el que quieras. Vale, cuando quieras. Muy bien. El primer combate, vamos a por el siguiente. Cuando quieras. A ver. Muy bien. Vale. Otro segundo clasificado, robot de hojalata. Vale, el siguiente, Ileana Tanasova, Saray Elizalde, Brian Jiménez y Estefanía Lorente. Vale, y los siguientes, después de este, serían Xavier Castillo, Héctor Chueca, Adrián García y Daniel Maza. Hola, somos Ileana, Estefanía y Brian. Y aquí está nuestro robot. Le hemos decidido llamar cortocircuito porque hemos tenido muchos problemas. Y bueno, nuestro robot, la pegada que tiene es que no puede con la caja. Pero bueno, detectarla detecta. Así que es un paso. Y no se sale tampoco, o sea que por lo menos... Así que... Pues vamos a pesarlo. Vale, entra. Entonces lo colocamos ahora mirando hacia allí o hacia aquí. Ahí eso, aquí justo en la línea y mirando hacia eso. Sí. Cuando quieras. Sí, sí, tranquilo. Vale, repetimos. Vale. ¿Habéis probado con otra batería? Sí, ponerle otra. Vale. Vale, vamos a hacer una fase de reparación y seguimos con los siguientes. ¿Vale? Cambiáis mientras la batería, ¿vale? Y luego volvemos. Vale, Héctor Chueca, Xavier Castillo, Adrián García y Daniel Maza. Los siguientes serían ya Javier
Garde, Eduardo Clemente, Miguel Lacarra y Ailán Serrano. Nos presentamos. Vale. Hola, buenas. Nosotros hemos hecho un robot de madera y la principal característica de este robot es que tiene una rueda trasera, o sea, tercera rueda en el frente, que es para volcar al objetivo, en principio. Entonces veremos si funciona. Se llama Modesto. Vamos a pesar a Modesto. Espera, encendemos. Sí, dale ahí, al del centro. Vale, segundo, ya. Vale, muy bien. Vale, entonces, eso, hacia un lado. Cuando quieras. Vale, entonces tú otra vez. Y yo ahora pues lo dejo por ahí. Uy, vale. Tercer clasificado, ¿vale? Modesto. Vale, siguiente grupo, Eduardo Clemente, Javier Garde, Miguel Lacarra y Ailán Serrano. Vale, los siguientes serían Rubén Crespo, Dinis Morgado, Ander Núñez y David Urbiola. La cara. El de la cara. Pues nada, nuestro robot lo hemos hecho con una carcasa de madera y lo hemos llamado Tabitrón, en honor a la carpa que no pudimos celebrar por culpa del COVID y nos íbamos a disfrazar de Teletubbies. Entonces aquí están las 4 antenas de los 4 Teletubbies y nada, el sol con un pequeño retoque. No sé si se nota. Muy bien. Vamos, espera. Segundo. Muy poco. Es un peso ligero este. Vale, pues colocamos cuando quieras. Muy bien. Vale. Segundo, entonces lo colocamos ahí. Uy. Está perdido. Repetimos. Se ha quedado ahí. Vale. Vale. Repetimos otra vez. A ver. Vale. Cuarto clasificado, Tabitrón. El siguiente Rubén Crespo, Dinis Morgado, Ander Núñez, David Urbiola. Vale. Y los siguientes serían ya Víctor Echauri, Fermín Garatea, Iranzu Ibáñez y Saray Ongay. Técnico mecánico. Esto, para algo le pagamos.
Buenas, pues somos Ander, Rubén, David y yo soy Dinis y hemos hecho este robot que tiene una característica muy particular, que es que tiene unas pinzas que sujetan al oponente o a la caja y lo hemos llamado escapatrajo. Escapatrajo. Bueno, pues vamos a pesarlo. Vale, pasa. Entonces lo ponemos mirando hacia un lado, hacia el otro. Ahí. Vale, cuando quieras. Está detectado. ¿Puede ser que esté detectando algo? ¿No? ¿Con este ring o con el otro? Sí, pero vale. Bueno, vamos a volver a una fase de reparación y pasamos al siguiente grupo. Hay otro cubo, si queréis. A ver si queréis. ¿Vosotras habéis probado? ¿Ya? ¿No? Probar. Hola, nosotros somos Víctor, Fermín, Saray y yo, Iranzu, y a nuestro robot le hemos llamado Robotín. A ver si da el peso. Vale. Ajustado al milímetro. Muy bien. Lo ponemos aquí. Mirando hacia allí o hacia aquí. Aquí en la línea. Ahí. Vale, cuando quieras. Muy bien. Vale. Otra vez, ¿vale? O hacia allí o hacia aquí, donde quieras. ¿Vale? Y ahora ahí. Bueno, vale. Entonces ahora se supone que ha perdido, ¿vale? Ahora lo puedes colocar como tú quieras tu robot, o de frente del cubo, o, ¿vale? Tienes la ventaja de que has perdido porque se ha salido, ¿vale? Vale, pues tenemos ya el quinto clasificado. Vale. ¿Cómo se llamaba? Escapatrajo. Escapatrajo. Vale. Vale, volvemos con escapatrajo, que viene de la reparación. Vale. Ponemos ahí. Vale. Pues el siguiente lo colocas igual hacia un lado, hacia otro. Vale. Vale, pues tenemos el sexto clasificado. Vale. Vosotros cuando me digáis, cuando me digáis. Vale, el siguiente grupo, María Aliaga y Manuel Pérez. No, te la quedas, sí. Hola, somos Mario e Imanol y nuestro robot se llama Riverabot en honor a nuestra tierra. Se llama Riverabot. Riverabot, vamos a pasar. Sí,
Espera un segundo. Vale, perfecto. Sí. Ir mirando hacia allí o hacia aquí. Ahora, pues cuando quieras. Madre mía, qué fiera. Vale. Vale, pues la siguiente, lo mismo. Eso. Y por ejemplo, vale, pues cuando quieras. A ver que no nos detecte. Madre mía. Qué kamikaze. Kamikaze. Vale. Pues séptimo clasificado. Vale. Y ahora el turno de Amaya Bedillo, Javier Irribarren y Alberto Madurra. Bueno, nosotros somos Amaya, Javier y Alberto. Este pequeño de aquí es el señor Misix. Y nada, esperemos que os guste. Señor Misix. A pesar no... Vale, pasamos aquí. Mirando hacia allí o hacia aquí. Eso, donde quieras. Otro kamikaze. Vale, pues de un lado hacia el otro. Vale, y esto aquí. Cuando quieras. Vale. Vale, octavo clasificado, el señor Misic. Vale, volvemos de reparación. No probamos a ver si la detecta, por lo menos. Y bueno, vamos a ponerlo. Que era cortocircuito. Vale. Pues hacia allí o hacia aquí. Vale. Me falta, a ver, con la otra tampoco podía. No. Bueno, aplauso. Lo importante es intentarlo, ¿vale? Pues como han dicho en las charlas de antes, pues nos vamos a caer muchas veces, pero lo importante es, pues bueno, quedarnos con lo que hemos aprendido, ¿vale? Todavía tenemos, no sé si habéis implementado la opción de laberinto, ¿vale? Pues la posibilidad de probarlo luego en el laberinto, ¿vale? De todas formas, pues bueno, se valora pues el diseño, fabricación, montaje, ¿vale? En todo el proyecto, ¿vale? Pues bueno. Es una pena, ¿no? Ya que, pues bueno, ya como sabéis, después de todo el esfuerzo que tiene hacer el robot, pues es un poco desánimo no verlo funcionando, pero bueno, lo que tiene. Vale, pues gracias a todos. Entonces ya tenemos 8 clasificados, ¿vale? Que pasan a la fase de la competición. ¿Vale? Entonces, como son 8, pues vamos a hacer una especie de liguilla, ¿vale? De 8, en la que, pues bueno, va a haber emparejamientos. El primero se enfrentará con el segundo, el tercero con el cuarto, quinto con el sexto, el séptimo con el octavo, ¿vale? De forma que de esos cruces vayan saliendo los finalistas, ¿vale? Entonces, vamos a hacer la primera ronda de enfrentamientos,
que será Mini Truco contra el robot de hojalata. A ver qué hora tenemos. Pues que liguilla nos podemos ir. Hemos ligado todos los findes. Vale. Luego podéis hacer las competiciones de forma individual, las que queráis, y apostar incluso, ¿vale? Entonces, Mini Truco contra el robot de hojalata, ¿vale? Entonces los colocamos uno mirando hacia un lado, ¿vale? Y el otro mirando hacia el lado opuesto. ¿Vale? Hasta que no os diga comenzar, ¿vale? No podéis pulsar el botón de Start. Entonces deberían esperar 5 segundos antes de ponerse a funcionar. ¿Vale? Entonces cuando os diga, preparados, listos, ya. Vale. Entonces, Mini Truco 1, robot de hojalata 0. Entonces ahora Mini Truco se pondrá mirando hacia un lado o hacia el otro. Y ahora vosotros tendréis la oportunidad de elegir dónde queréis ubicar vuestro robot, si directamente enfrentándolo dentro de vuestro semicírculo. No, en la mitad, ¿vale? No, en la mitad de tu... ¿Lo puedes poner enfrentado? No, en tu mitad, Vale, entonces, vale, os preparáis. ¿Listos? Ya. ¿Cómo? Sí, paramos. Creo que se la acabamos. Se puede cambiar. ¿Pedís fase de reparación? ¿Nos damos un tiempo? ¿No? Eso lo cambiaría. Lo he hecho tantas veces ya. Vale. Vale, entonces paso por allí, vosotros donde quieras. Vale, preparados, listos, ya. No, se queda como... Es que el caso es que sí que tira para adelante, porque no... Lo que pasa es que ni nosotros hemos... Y si nuestra técnica es quedarnos clavados en el suelo. Sí, pero os ha ganado un combate ya. Entonces esa técnica es buena si no ha ganado ninguno. Vale, último intento. De momento, Mini Truco 1, 2 tablas. ¿Vale? Puedes intentar cambiar la posición de inicio. Si queréis reparar algo o no. Vale. Vale, preparados, listos, va. Uy. Vale. Sí. Bueno, Vale. Bueno, vale, pues damos por zanjado ya esta competición 1-0 para Mini Truco, ¿vale?
Vale, los siguientes serían Modesto y Tabitón. Sí, 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 las veces que queráis, mientras haya pilas ahí. A ver qué pasa. Vale, cuando os diga, pulsáis, ¿vale? Preparados, listos, ya. Vale, vale, reseteamos para que no estén ahí gastando batería. Vale, lo mismo, ¿vale? Podéis, bien, preparados, listos, ya. Vale. Modesto 1, Tabitón 0, ¿vale? Ahora, eso, ahora tú como quieras dentro de tu mitad, ¿vale? Eso. Vale. Preparados, listos, ya. Modesto pasa a la siguiente fase. A los siguientes, Escapatrajo y Robotín. Vale. Uno eso, mirando hacia allí, ¿vale? Y vosotros pues mirando hacia este lado. Mucho grande es ese bicho, ¿eh? Vale. Entonces, cuando os diga ya, pulsáis. Preparados, listos, ya. Sí. Vale. ¿No ha funcionado o sí? ¿Qué ha pasado? Ha detectado el suelo negro y se ha quedado quieto. Fase de reparación, ¿podéis reparar o ya es irreparable? Sí, sí, sí. Vale, vamos a hacer un breve descanso, ¿vale? Para reparaciones, para Robotín. Y... No. Uf. Si vais rápido, rápido y volvéis rápido, rápido. Sí. En el pin de este lado. Ah, vale, sí, estoy. Vale, vale, dejamos Robotín que vaya a una reparación rápida y seguimos con los siguientes participantes, Riverabot y señor Misic. Vale, cuando os diga ya, preparados, listos, ya. Madre mía, madre mía. Encima, perdé. Pero al robot no le ha pasado nada, ¿no? Vaya. Vale. Vale. No pasa nada, que tenemos... Bueno, tampoco. Apartamos un poco. Sí. Vale. Vale, déjalo, no te preocupes. Luego lo montamos, no te preocupes. Qué ridículo. No te preocupes. Esas son las cosas que luego te acuerdas.
Se va a acordar toda la universidad. Ya está. Joder. Mejor que pasar desapercibido. Ahora salió en el vídeo. Vale. Vale, pues repetimos. Vale. Tú mirando hacia allí y tú donde quieras, en tu mitad del ring. Hacia donde quieras. Vale. Bueno, preparados, listos, ya. Te has hecho daño, ¿no? Te has hecho daño. Vale, pues clasificado el señor Misic. Vale, pues mientras esperamos las reparaciones de Robotín, ¿vale? Podemos pasar a la primera semifinal de mini truco contra Modesto. Sí. Vale, mini truco, Modesto. Vale. Sí. Vale, pues cuando os diga. Sí. Preparados, listos, ya. Vale, empezamos, apagamos. Apaga. Sí. Vale. Preparados, listos, ya. Sí. Vale. Vale, preparados, listos, ya. Vale. Modesto. Vale. Entonces ahora vosotros. Venga, preparados, listos, ya. Vale, paramos. Vale, tranquilos. Preparados, listos, ya. Vale. Vale. Modesto pasa como finalista, ¿vale? Mientras esperamos a Robotín, ¿vale? que venga de las reparaciones, vamos a hacer un paréntesis y vamos a probar el laberinto. No sé cuáles de los robots iban a participar en la sesión del laberinto. Vamos a esperar. Entonces, mientras esperamos, ¿vale? Por ir avanzando, vamos a realizar ahora la prueba del laberinto. Entonces empezamos mini truco. No sé si participa en el laberinto, ¿no? Robot de hojalata, laberinto. Vale, pues robot de hojalata. Vale, vosotros de momento laberinto no, porque como todavía tenéis la última fase, ¿vale? No, por si acaso se estropea. Ah. Sí, vale, gracias. No. Vale. Entonces empezamos con robot de hojalata.
¿vale? Para el laberinto. Entonces comenzamos, ¿vale? Colocamos ahí, que deberá realizar el laberinto hasta la salida. Vale. Entonces, para ver el ganador, vamos a cronometrar, ¿vale? En el caso de que haya varios, será el ganador el que lo haga en el menor tiempo posible. Vale. O el que más lejos llegue. Ya. Qué bien. Pero, ¿por qué ahora está fallando todo? Sí, tiene poca fuerza. Vale. Vale. Volvemos otra vez. Repetimos. Vale. Bueno. Luego, si eso... Seguimos. Laberinto. Cabitón. Laberinto. No. Vale. Vale. Ya tenemos a Robotín por ahí, me parece. Vale. Entonces vamos a retomar la petición pendiente entre Robotín y Escapatrajo, ¿vale? Que recordamos que había ganado la primera Escapatrajo. Entonces, vosotros yo creo que ahora podéis ponerlo como queráis. ¿Vale? Vosotros hacia un lado. Tú mirando hacia un lado, hacia el otro. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Entonces vamos ahora con la segunda semifinal volvemos con Escapatrajo y señor Misic. Vale. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Vale, Escapatrajo ha ganado el primero, entonces ahora vosotros lo podéis colocar como queráis. Lo colocas hacia un lado o hacia otro, en la raya. Y ahora vosotros en vuestra mitad, donde queráis. Vale. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Tablas, tenemos tablas. ¿Vale? Ahora, señor Misic se colocará en su mitad, mirando hacia un lado o hacia otro, y Escapatrajo tendrá la oportunidad de elegir la posición. Vale. ¿Necesitas tiempo? ¿No? Un segundo. ¿Vosotros queréis cambiar? ¿Pila? ¿Algo? ¿No? Igual después de esta. Para la final. Si pasáis al laberinto. Bueno, nosotros hemos preparado un poco para el laberinto. Vale, sí, eso por eso el laberinto. Después, si falla alguna cosa, que falle en el laberinto. Sí, mejor. Eso es.
Vale, estamos cambiando la batería, entonces comentar que ya, pues bueno, tenemos a Modesto en la final y el siguiente finalista será Oscar Patrajo o el señor Misic. Vale, los dos finalistas recibirán ya premio. ¿Vale? El premio, como es costumbre en otros años, es una Raspberry Pi 3. ¿Vale? La 4 no hemos podido porque es que no hay stock. Como comentaban, pues era casi imposible. Entonces, la que hemos podido. Y luego seguimos con el laberinto. Entonces tenemos ya escapatrajo. ¿Vale? Vosotros lo colocáis como quieras, hacia donde quieras, en tu mitad. Ah, sí, vosotros, es verdad. Sí, sí. Como quieras, sí. Es verdad. Como quieras, mirando hacia donde quieras. Vale. Preparados, listos, ya. Vale, repetimos, si no van a acabar con la batería y no... Vale. Vale, ¿queréis cambiar de batería? Vale. Vosotros no cambiéis, ¿no? Otra vez. O sea, mantenéis batería. Cuando terminemos... Vale. Vale, pues retomamos. Entonces, señor Misic, ¿vale? Se coloca mirando hacia un lado o otro y vosotros en vuestra mitad, como queráis. Sí, en la línea, bueno. Eso, sí. Vale, preparados, listos, ya. Dale. Ha salido. Ha salido. Ha salido. Vale. Bueno, recuerdo las reglas de la competición en que uno de los dos robots toca ya la parte exterior del ring, se considera que ha perdido, ¿vale? Aunque luego vuelva a subir, no vale. Las reglas no las pongo yo, ¿o sí? Vale, entonces, pues bueno, para darle más emoción y darle tiempo a los finalistas a descansar un poco, vamos a terminar con Tabitron, con Robotín, ¿vale? Si quiere hacer laberinto, y Riverabot y Escapatrajo, ¿vale? Si quieren hacer laberinto. Vale.
Vale. Comenzamos con Robotín. Vale, cuando quieras. Sí. Uy, bueno, qué laberinto. Vale. Ha encontrado la salida. Ha encontrado la salida. Estaba ya en la salida. Vale, siguiente, laberinto, escapatrajo. Sí. Vale. Cuando quieras. Sí, se ha atascado. Vale. Bueno, ya lleva más tiempo que el anterior. Vale, empezamos de nuevo. Sí. Cuando quieras. Pero que sale. Lo desmontas. Vale. Vale, última oportunidad. A ver si pilla la recta. Joder. Dale de nuevo. Repara, muro, repara. Sí, yo lo pondría de nuevo. Bueno. Espera. Sí. Se va por impacto. Yo creo que tenía que ir con las pinzas y quitando paredes y ya está. Sí. Eso se podía. Vale. Bueno, no le ve el sentido en resolver y dice, me voy por donde he venido. Está. Vale. Entonces, seguimos con Riverabot. Cuando quieras. Uy. Vale, ponlo otra vez desde el principio. A ver, vale. Vale. Vale.
Era la batería. Sí. Vale, pues volvemos con robot de hojalata después de reparación, a ver si hacemos laberinto. Cuando quieras. Y pones otra vez. Sí, se engancha. Vale. Vale, pues vamos ya con la fase final de la competición entre Modesto y señor. Sí, sí, sí. Por si acaso se estropean el laberinto, luego no podéis. Claro, claro, sí, sí. Es extraño porque si lo pones aquí. Ya, no sé. Sí, detecta. No sé. ¿Y habéis probado laberinto? Pues no sé, pues mandárnoslo para darle un vistazo, sí. Vale. Y porque pensábamos que íbamos a hacer lo veis. Ah, no, no, no. Vale, pues vamos ya a la final, ¿vale? Del concurso de robots mini sumo de este año entre Modesto y señor Misic. ¿Vale? ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Vale. Modesto ganado primero. Siguiente, podéis colocar donde queráis. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Vale. Metimos. Sí, paramos y reiniciamos. Sí, están ahí. Vale. Vale. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Vamos a darle un poco, porque parece que acaba en esto, le damos un poco de tiempo. Sí. Segundo. Vale, vale, paramos. Vale, reiniciamos.
Preparados, listos, ya. Estamos jugando el prestigio del grado de electrónica y de tecnologías industriales. Ay. Combate reñido. Vale, último combate. Preparados, listos, ya. Vale. Bueno, pues vamos a terminar ya con la participación de Modesto y señor Misic en el laberinto, ¿vale? Que eran los que faltaban por participar, y después hacemos la entrega de los premios. Bueno, pues terminamos ya, ¿vale? la jornada de hoy. Vamos a finalizar con la entrega de premios, ¿vale? Para Modesto y señor Misic, ¿vale? Y Robotín, ¿vale? Entonces, pues bueno, para Modesto...
bueno, ha sobrado una. No sé si todos habéis metido un papel, ¿vale? Aquí. Luego vamos a hacer un sorteo. Si no habéis metido un papel con vuestro nombre, pues aún estáis a tiempo. Si habéis metido uno, no metáis dos, ¿vale? Luego lo revisaré y el que vea dos, pues suspenderá, ¿vale? Sí, sí. Vale, eso. Y luego nos hacemos todos una foto. Y Robotín, ¿vale? Que va a recibir el premio también. ¿Vale? No es una Raspberry, es su hermano menor, ¿vale? Es una Raspberry Pico, ¿vale? Que, de reciente creación, calentitas, ¿vale? Vale, entonces vamos a... ¿Habéis metido ya los papeles todos? Bueno, pues entonces vamos a hacer el sorteo. Pues voy a pedir a María, que está por ahí arriba, se ha quedado, ya que ha tenido la deferencia de quedarse al concurso de robots, pues bueno, que sea ella la mano inocente que se encargue de ver quiénes son los premiados. ¿Vale? Entonces, pues el premio será una Raspberry Pi y 2 kits de herramientas de RS. Sí. A ver. Raúl Arribas. Los premios, como los he dicho, ¿vale? Raspberry Pi y kits de herramientas. No había dicho lo que era ahora, entonces ahora son los kits de herramientas. Raúl Arribas otra vez. Miguel Lacarra Vaquero. Y el último. Miro, Mario Aliaga. Vale, pues muchas gracias, María. Muchas gracias a todos. Entonces ahora, si queréis, nos ponemos todos aquí y nos hacemos una foto de despedida. ¿Vale? Entonces, pues bueno, muchas gracias a los que están online conectados también. Entonces despedimos ya la jornada de hoy.